Dentro de su taller, rodeada por las herramientas de su oficio, la joven alquimista Giselle se sienta en su escritorio, sumida en sus pensamientos. Se da la vuelta con una sonrisa radiante, habiendo tomado una decisión. Declara su intención de hacer un dulce de alquimia. Se pone a trabajar de inmediato, explicando que el método es sencillo. Primero, empieza a moler los ingredientes necesarios con un mortero. A continuación, añade la mezcla molida a su caldero de alquimia. Con una expresión concentrada, remueve el contenido mientras lanza magia continuamente durante un cuarto de hora. Transcurrido el tiempo asignado, saca hábilmente del brebaje burbujeante unos caramelos esféricos y perfectamente formados. Coloca con cuidado los caramelos terminados en una bandeja, señalando que solo necesitan secarse un rato para estar listos. Tiempo después, la alquimista Yesao Storwen pasea por el pueblo. Los lugareños la saludan calurosamente, una anciana y un tendero la llaman. El tendero le ofrece amablemente algunas de sus galletas recién horneadas. Ella les da las gracias profusamente, pero su gratitud es recibida con aún más generosidad. La gente del pueblo insiste en que también se lleve pan y otros productos, diciéndole que es joven y debe comer mucho. Giselle se queda abrumada por la enorme cantidad de comida que le ponen en los brazos. Sus recados matutinos la llevan finalmente a un imponente edificio con entramado de madera, la sede del gremio mayor de alquimia, conocido como el Caldero Espiritual. Entra en el interior, lanzando un alegre saludo matutino. En un escritorio cercano, un joven de pelo puntiagudo levanta la vista, con una expresión de clara sorpresa por su llegada. Un agudo grito de incredulidad resuena por la oficina del gremio. La palabra queda suspendida en el aire, dirigida a Giselle, cuyo rostro es una máscara de conmoción. El maestro del gremio, Kuto, confirma sus temores con una sola y devastadora palabra, despedida. Explica su razonamiento con una mirada engreída, afirmando que es porque ya tiene 24 años. Giselle solo puede preguntar, ¿por qué? Ella protesta, recordándole que fue el anterior maestro del gremio, Aurel, quien le pidió específicamente que ayudara a los recién llegados. Durante 10 años, ha fabricado diligentemente objetos sencillos para ellos, pero insiste en que también es capaz de crear otras herramientas mágicas más complejas. Kuto desestima su súplica, señalando un documento y afirmando que no hay solicitudes de encargos directos para ella. Declara que, honestamente, el gremio debe priorizar los pedidos de la lámpara real. Giselle replica que esto es solo una medida temporal para el periodo de mucho trabajo. El maestro del gremio continúa, con tono acusador. Afirma que ha habido quejas de que ella está siendo favorecida y tomándoselo con calma. Mientras Giselle procesa esto, Kuto profundiza en las supuestas quejas. Alega que otros miembros, al notar su buen salario, han exigido aumentos para ellos mismos. Concluye el asunto con frialdad, entregándole un aviso. Por conveniencia del gremio, le darán una indemnización, pero debe empacar sus cosas e irse para el final del día. La realidad de la situación se derrumba sobre Giselle. Había pensado que se estaba dedicando al gremio, pero ahora siente que se ha convertido en una carga. Su mente se remonta a su pasado, ayudando a su abuela, la farmacéutica del pueblo, incluso antes de conocer la palabra alquimia. Recuerda haber sido reclutada por Aurel, quien le había asegurado que todo estaría bien. El recuerdo del aliento de Aurel continúa. Le había dicho que le enseñaría correctamente desde el principio y arregló que se alojara en la posada de un conocido en la capital, describiendo a los dueños como una pareja amable que le caería bien. El recuerdo termina y el duro presente regresa. Giselle reflexiona sobre su viaje, se mudó a la capital real, se unió al gremio de alquimia Caldero Espiritual hace 9 años y 8 meses, y pasó todo ese tiempo haciendo solo herramientas para principiantes. Ahora, menos de un mes después de la jubilación de Aurel, ha sido despedida. Camina con el corazón apesadumbrado, aferrada a la caja con sus pertenencias mientras se acerca a la posada El Olivo. El dolor de su despido la lleva a un pensamiento sombrío, quizás, después de todo, no está hecha para fabricar herramientas mágicas. Fuerza una sonrisa radiante al entrar, anunciando su regreso. Por dentro, se reprende a sí misma, decidida a no mostrar el rostro sombrío que refleja sus verdaderos sentimientos. Los posaderos, un hombre y una mujer amables, la reciben con una calidez inmediata. El hombre le asegura que, incluso si dejó el gremio, podría vivir en la posada para siempre. La mujer añade que estaban muy agradecidos por su ayuda durante las épocas de más trabajo del gremio. Abrumada por su amabilidad, Giselle solo puede susurrar sus títulos, posadera. Maestro. Cambiando de tema, la mujer coloca suavemente una taza de té caliente frente a ella y posa una mano reconfortante sobre su hombro. Una vez que Giselle se acomoda, los posaderos se unen a ella. El hombre aborda con delicadeza el futuro, preguntándole si hay algo que quiera hacer de ahora en adelante. Giselle se queda mirando su taza, con la pregunta resonando en su mente. El hombre añade rápidamente que quizás es demasiado pronto para hablar de esas cosas. Sintiéndose perdida, Giselle le suplica que le digan qué hacer. Sin embargo, la posadera revela que en realidad tenía algo que quería consultar con Giselle, aunque el hombre le advierte que no la presione demasiado. Su ánimo se levanta ante la oportunidad de ser útil. Le dice con entusiasmo a la mujer que siempre ha sido de gran ayuda para ella y que estaría feliz de hacer cualquier cosa que pueda para devolverle esa amabilidad. La mujer sonríe cálidamente, diciéndole a Giselle que no se preocupe demasiado mientras se aleja hacia la zona de la cocina.
Regresa y extiende la mano, revelando un pequeño objeto envuelto parecido a un caramelo. Con una expresión amable, le hace su petición: quiero que hagas esto. Giselle mira el objeto y luego a la mujer, confundida, y le pregunta si ella es la maestra del gremio de la posada. La mujer aclara alegremente que la petición no es para ella. Explica que hace un tiempo se lo pidió la abuela Vanessa, y el rostro de Giselle muestra un destello de reconocimiento al oír el nombre. Ella escuchó mientras la posadera explicaba el origen del pedido. Al parecer, una vez le había dado a la abuela Vanessa un caramelo para ayudarla con su dolor de espalda. A la anciana le gustó tanto que pidió comprarlo. Energizada por la explicación, declaró que podía hacerlo de inmediato y que estaba lista para empezar en ese mismo momento. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la posadera la interrumpió con delicadeza, indicando que había más que discutir. Entonces reveló que no era solo un pedido, sino que había muchos otros. La posadera presentó una gran pila de cartas, para asombro tanto de Giselle como del posadero. Su sorpresa se transformó rápidamente en una determinación ferviente. Giselle insistió en que estaba bien, declarando que ahora tenía mucho tiempo. El posadero exclamó que debía haber un límite, pero la posadera explicó que la abuela Vanessa se lo había contado a sus conocidos. Al ver la lista de clientes, que incluía muchos nombres de nobles, sintió que no podía negarse. La posadera sonrió, aliviada por la entusiasta aceptación de Giselle. Le expresó su gratitud, afirmando que esto les ayudaba muchísimo. Luego pasó al asunto del precio, proponiendo vender un frasco de 10 piezas por 5 monedas de plata. La cantidad dejó a Giselle completamente boquiabierta. Ella protestó de inmediato, pensando que era demasiado caro, calculó que con esa suma podría pagar 2 noches con desayuno en una posada de lujo en la capital. La posadera, sin embargo, simplemente sonrió y le aseguró que no era caro en absoluto. El posadero se disculpó entonces con amabilidad, diciéndole que por ahora no tendría que preocuparse por el dinero o el trabajo, un marcado contraste con sus recuerdos de ser despedida por el maestro del gremio Kuto. Giselle simplemente sonrió y negó con la cabeza, indicando que no era necesaria ninguna disculpa. Llena de un profundo sentimiento de pertenencia, agarró sus suministros y sonrió radiante. La comprensión de que ser necesitada la hacía feliz solidificó su resolución. Con un propósito renovado, decidió empezar a hacer los caramelos de inmediato. Una joven, ayudante de panadero, carga una pesada cesta de pan mientras camina hacia un gran y soleado edificio que alberga un enorme árbol en su vestíbulo central. Dentro, saluda a una anciana, Vanessa, en un mostrador. Buenos días, le dice alegremente. Vanessa le da las gracias como siempre y le pregunta si eso es todo por la entrega. En otro lugar, Giselle deja escapar un largo y cansado suspiro, su rostro una máscara de agotamiento total, pero con una leve sonrisa de satisfacción. Ella les explica a la posadera y a Vanessa que se había quedado tan completamente absorta haciendo sus dulces de alquimia que el sol salió antes de que se diera cuenta. La posadera, preocupada, le pregunta si se quedó despierta toda la noche. La ayudante de panadero, habiendo terminado su entrega, se une a ellas. Nota la apariencia cansada de Giselle y le pregunta si se va a tomar el día libre del gremio. Giselle baja la mirada, incapaz de responder directamente. En lugar de eso, le entrega a la ayudante de panadero un cuenco lleno de dulces recién hechos, explicando que es para su padre, ya que sus provisiones se estaban agotando. Con el corazón apesadumbrado, Giselle añade que parece que su trabajo no fue suficiente, dando a entender que ha sido despedida. La ayudante de panadero reacciona con sorpresa, gritando: ¿despedida de repente? ¿Por qué? Su sorpresa se desvanece rápidamente y se convierte en una sonrisa cálida y tranquilizadora. Le dice a Giselle que no se disculpe, insistiendo en que cualquier cosa que ella haga seguramente traerá felicidad a alguien. Añade que está especialmente ansiosa por los dulces medicinales. La expresión de la ayudante de panadero se transforma entonces en furia. Echa pestes del hombre que se convirtió recientemente en el nuevo maestro del gremio, declarando que no pudo soportar su cara desde el momento en que lo vio. Aprieta el puño, jurando que le lanzará sal de roca si alguna vez aparece. Sin embargo, Giselle interrumpe la diatriba de su amiga con una sonrisa brillante y decidida. Les asegura a ambas que estará bien, declarando que en realidad está emocionada por el trabajo que le espera. Vanessa la mira con admiración, comentando que esa resiliencia es justo lo que esperaría de Giselle. Ella se alegra enormemente cuando la ayudante de la panadera se ofrece a celebrar su nuevo comienzo pidiéndole a su marido que hornee un bizcocho de naranja, un postre que Giselle exclama que le encanta. Cuando la ayudante se da la vuelta para ir a buscarlo, un ruido repentino del exterior llama su atención, así como la de la abuela Vanessa. Giselle observa, momentáneamente detenida. Antes de que pueda irse, Giselle extiende una mano, ofreciéndoles algunos de sus nuevos dulces de alquimia. Explica que los de rayas rojas ayudan con la rigidez de hombros, los de lunares azules son para el dolor de espalda y los que tienen un patrón de hojas verdes ayudan a la recuperación de la fatiga. La abuela Vanessa se maravilla ante una creación tan considerada. Satisfecha con la reacción, tararea para sí misma con alegría mientras envuelve uno de los dulces en un pequeño trozo de papel. Su atención se dirige entonces a su escritorio, donde ve una gran pila de cartas, dándose cuenta de que tiene un número significativo de solicitudes que atender.
La ayudante de la panadera, mirando por encima de su hombro, comenta la pasión evidente en las solicitudes, señalando que una es tan detallada que abarca 3 hojas de papel. Giselle mira las cartas con renovada determinación. Inspirada, decide enviar una carta de respuesta a cada persona, asegurándose de incluir una introducción a sus dulces de alquimia. Con firme resolución, apoya la mano en su escritorio y comienza a organizar el correo, lista para empezar su trabajo mientras un pájaro mensajero espera cerca. Mientras empieza a escribir la introducción del producto, se detiene a considerar los detalles prácticos, como el precio y cuántos dulces se incluirán en un solo frasco. Redacta cuidadosamente las precauciones, indicando que, dado que el dulce tiene efectos medicinales, solo se debe comer una pieza al día. La nota también aconseja consultar a un médico si los síntomas persisten, una instrucción que ella enfatiza con líneas onduladas. Se estiró con un bostezo, notando a través de la ventana que el atardecer había llegado. Había pasado mucho tiempo mientras estaba absorta en su trabajo. De repente se dio cuenta, llegaba tarde. Ya era hora de ayudar con la cena. Sobresaltada, se apresuró a ponerse en marcha. Bajó corriendo las escaleras y encontró a los posaderos esperándola. El posadero le agradeció por el caramelo de alquimia que le había proporcionado antes. Para su sorpresa, la esposa de él añadió que el panadero local también había enviado un hermoso pastel de celebración. Giselle contempló el brillante postre con asombro. Juntos, disfrutaron de una comida maravillosa, con Giselle saboreando felizmente un trozo del delicioso pastel. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose completamente renovada y llena de energía, declarando que también se esforzaría al máximo ese día. Salió al brillante sol de la mañana, que le molestó en los ojos por un momento. Con su bolsa de reparto en la mano, se dirigió al gremio, entrega pájaro mágico, ofreciendo un alegre, buenos días, a alguien fuera de plano. Su alegre paseo fue interrumpido bruscamente. Con un poderoso golpe, un enorme dragón de escamas rojas descendió del cielo, aterrizando directamente en su camino. Atónita y paralizada, solo pudo mirar a la colosal bestia. Desde detrás del dragón, una voz familiar gritó de repente su nombre. La voz pertenecía a un joven que se encontraba tranquilamente ante la imponente criatura, aparentemente su amo. Su sorpresa se convirtió en un alegre reconocimiento. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras lo llamaba, Doran. En una mañana soleada, Doran saluda a Giselle, explicando que acaba de regresar de una entrega. Con una cálida sonrisa, Giselle le devuelve el saludo, comentando que le ha dado un buen susto al aparecer de repente desde el cielo. Ella mira hacia el cielo con admiración, exclamando lo geniales que son los dragones. Dentro de un edificio cercano, Doran se asegura de que esté bien, preguntándole si se asustó, ya que era su primera vez viendo un dragón fuera de los establos. Ella confirma alegremente que está bien. En el mostrador de servicio, el posadero se fija en la gran pila de cartas que Giselle sostiene. Le pregunta si las escribió todas ella misma, y ella lo confirma, añadiendo que le gustaría enviarlas por correo de carruaje. Soltando un gran bostezo, admite que se quedó despierta toda la noche escribiendo y ahora está medio dormida. El posadero se ríe, mirando un letrero que clasifica el correo dragón como la opción de entrega más cara. Giselle rechaza el método más rápido, afirmando que el precio sería desorbitado. Doran sugiere con entusiasmo el correo dragón, señalando que puede llegar a cualquier parte del continente en un día. Sin embargo, el posadero considera el gran volumen de cartas y calcula el costo, afirmando que incluso con un descuento de cliente leal, sería alrededor de 8 monedas de plata y 4 de cobre. Con la curiosidad picada, Doran se vuelve hacia Giselle y le pregunta sobre el propósito de enviar tantas cartas a los nobles. Ella explica que fue despedida repentinamente de su trabajo. Con una nueva determinación, anuncia su plan. Como hay gente que quiere los dulces de alquimia que ella hace, decidió enviarles anuncios de venta directamente. Doran sonríe cálidamente. Admite que todavía no puede entender por qué la despidieron, pero la elogia por estar ya avanzando hacia su próximo camino, señalando que es muy característico de ella. Giselle le devuelve la sonrisa, asimilando su aliento. Ella escuchaba mientras Doran continuaba con su oferta de ayuda, sugiriendo que siempre podría acudir al gremio de repartidores si se encontraba en problemas. Mencionó que su dormitorio es un buen edificio, incluso equipado con un baño. Luego fue más allá, proponiendo que si no le gustaban los dormitorios, incluso podría comprarle una casa en un espacioso terreno cerca de la puerta del castillo. La pura generosidad de la oferta abrumó a Giselle, haciéndola llorar. Ella balbuceó una disculpa, claramente nerviosa y sin haber procesado del todo sus palabras. Doran, un poco exasperado, le recordó que acababa de decir algo bastante importante. Después de su conversación, se despidieron por el momento, saludándose con la mano desde la distancia. Giselle encontró un ritmo en su nueva vida. Disfrutaba de comidas abundantes en la posada, dormía profundamente bajo una manta cálida y se dedicaba a su trabajo alquímico bajo la mirada atenta de los posaderos. Su arduo trabajo dio sus frutos, y pronto produjo un conjunto de frascos de caramelos bellamente elaborados, listos para sus nuevos productos. Luego comenzó el proceso de marcar sus creaciones, grabando cuidadosamente su nombre, Giselle, en el cristal. Decidió cambiar el estilo de su firma con respecto a la que usaba cuando estaba en el gremio de alquimistas. Este acto de firmar el propio trabajo es una tradición ancestral.
Todo alquimista graba su nombre en lo que crea, incluso si solo ha pasado un mes desde que comenzó a aprender, e incluso para un solo artículo de bajo grado. Esta firma era más que un simple nombre, servía para demostrar que el trabajo era suyo y para hacerla responsable como productora. Con una mirada de determinación, afirmó que, de ahora en adelante, esta nueva firma sería su marca. Justo cuando reflexionaba sobre esto, la ayudante de la panadera se acercó, mencionando que su parte del trabajo estaba hecha. Más importante aún, le informó a Giselle que la abuela Vanessa estaba allí y quería hablar con ella. Giselle miró sorprendida mientras la anciana la saludaba con la mano. Abrió la puerta con cautela, llamando a la visitante que acababa de llegar. Una anciana estaba en la entrada, de espaldas a Giselle. La mujer se giró, con una sonrisa de complicidad en su rostro arrugado. «Así que tú eres Giselle, ¿verdad?», preguntó, presentándose como Vanessa, la maestra del gremio de posaderos. Detrás de ella, una mujer más joven con un traje formal observaba con expresión severa. Una vez dentro, Vanessa se acomodó en una silla y comenzó a explicar. Relató como siempre oye hablar de Giselle por boca de la posadera, quien adora a la joven alquimista como si fuera su propia hija. Vanessa se lamentó de que intenta contraatacar presumiendo de su propia nuera, pero los elogios de la posadera hacia Giselle son incesantes. La larga explicación dejó a Giselle completamente perpleja. Mientras Vanessa continuaba con su relato, su asistente con gafas intervino, asintiendo al sentimiento pero instando firmemente a la maestra del gremio a que fuera al grano. El brusco recordatorio pareció sobresaltar a Vanessa, mientras Giselle observaba, todavía tratando de procesar la situación. Recuperando la concentración, Vanessa miró directamente a la joven alquimista e hizo una declaración sorprendente: «Hoy he venido a reclutarte». La palabra quedó suspendida en el aire, y Giselle solo pudo repetirla con incredulidad. ¿Reclutar? La abuela Vanessa sostiene uno de los caramelos de alquimia de Giselle en la palma de su mano, presentando una repentina propuesta de negocio. Le pregunta a la joven alquimista si tiene algún interés en vender el caramelo de verdad. Giselle se muestra visiblemente sorprendida, pronunciando un silencioso y confuso «eh». Ella se inclina hacia adelante con una sonrisa ansiosa, casi conspiradora, con los ojos fijos en Giselle, esperando una respuesta. Giselle, todavía procesando la oferta inesperada, la mira con una gota de sudor en la mejilla. La voz de Vanessa retumba mientras la presiona para que tome una decisión. «¿Qué dices?». Azorada por la intensidad, Giselle tartamudea, tratando de entender la lógica detrás de la propuesta al preguntar si realmente hay algún beneficio para el gremio de posaderos en un trato así. La anciana la tranquiliza con calma, asegurándole que sería libre de irse y unirse a otro gremio en el futuro si así lo deseara. Luego, detalla los términos: los asociados del gremio de posaderos comprarían los caramelos a Giselle y los venderían al mismo precio, con el objetivo de asegurar un suministro para sus miembros. El compromiso sería por un año, con la posibilidad de futuras discusiones para aumentar las ventas. Tras considerar la propuesta, Giselle levanta la mano con decisión. Acepta la cantidad de producción inicial, declarando que durante los 3 primeros meses preparará unas 200 unidades de cada variedad. Las cantidades futuras, añade, podrán discutirse en función de esas cifras de ventas iniciales. La asistente del gremio da un paso al frente para aclarar los detalles financieros, confirmando que el pago de los caramelos se realizará en efectivo en el momento de la entrega. La abuela Vanessa lo afirma, y la asistente añade que le proporcionarán a Giselle un informe de ventas mensual. Buscando total transparencia, Giselle pregunta si también recibirá los datos de ventas de cada variedad específica. Al recibir la confirmación, una sonrisa se dibuja en su rostro. Se da cuenta de que este acuerdo le permitirá ayudar a la posadera y a los demás, y parece lo suficientemente manejable como para continuar incluso si encuentra otro trabajo. Con nueva resolución, acepta formalmente la oferta de unirse al gremio de posaderos e inmediatamente pregunta cuándo puede recibir el lote de este mes. Su pregunta práctica recibe una respuesta sorprendente de la abuela Vanessa, quien anuncia que también ha incluido un pequeño regalo de celebración. Giselle se sobresalta, exclamando con incredulidad. Vanessa explica que el regalo es personal. Le confiesa que su espalda le había estado dando terribles problemas y que no había dormido tan profundamente en años hasta hace poco. Insiste en que Giselle acepte el regalo sin dudarlo. Conmovida, Giselle le da las gracias en voz baja. En ese momento, la asistente del gremio interviene, informando a Giselle que el lote de caramelos que había solicitado anteriormente ya está terminado. Le pregunta si le gustaría llevárselo a casa ahora. La joven alquimista queda atónita por la rapidez y eficiencia, balbuceando un sí como respuesta. Regresó a la habitación, disculpándose por la espera, solo para encontrar que otra persona se había unido a la reunión. La recién llegada, una mujer elegantemente vestida, confirmó la identidad de Giselle. Giselle se sorprendió al darse cuenta de que había una persona más con la que tenía que reunirse. La mujer se presentó con un aire de autoridad: Stephanie, la maestra del gremio de comerciantes del lago de la luna llena. Stephanie notó el destello de reconocimiento de Giselle. Giselle estaba realmente atónita, identificando el lago de la luna llena como el exclusivo gremio de comerciantes al que solo se accedía por recomendación, ubicado en un distrito privilegiado cerca del castillo. El maestro del gremio Kuto explicó que la dueña había dejado entrar a Stephanie porque eran conocidos. Escuchó atentamente, con la mirada aguda y calculadora mientras asimilaba la información.
Tras oír hablar de los interesantes caramelos que se vendían en la Posada del Olivo, Stephanie explicó que había venido a proponer un acuerdo de distribución exclusiva. Con una sonrisa irónica, admitió que parecía haber llegado un paso tarde. Stephanie declaró con elegancia que si el gremio de posaderos ya había acogido a Giselle, renunciaría a la exclusividad. El maestro del gremio Kuto refunfuñó en respuesta, afirmando que si el lago de la luna llena obtenía los derechos exclusivos, sus precios harían que los caramelos fueran inasequibles para la gente común. Stephanie respondió con frialdad que así es la naturaleza de un gremio de comerciantes. En lugar de admitir la derrota, cambió de estrategia. Por favor, suministra también algunos lotes a mi gremio. Giselle se quedó mirando, completamente desconcertada por el giro de los acontecimientos. Stephanie insistió, prometiendo comerciar a un precio muy justo. El maestro del gremio Kuto expresó su incredulidad, preguntando por qué negociaría por un producto que ni siquiera había probado. Stephanie desestimó su preocupación, afirmando que, dado que la propia maestra del gremio de posaderos vino a negociar, no había lugar a dudas sobre los efectos de los caramelos. Con una sonrisa de confianza, Stephanie hizo su oferta, un pedido inicial de 100 frascos. El número dejó a Giselle y a Kuto sin palabras. Mientras Giselle calculaba mentalmente el coste, Stephanie añadió que su estimación de 100 era, de hecho, bastante conservadora. Ella escucha mientras Giselle explica su postura. Giselle reconoce que, aunque un pedido grande y fiable es ideal para un nuevo negocio, quiere que Stephanie haga el pedido solo después de estar completamente satisfecha. La enorme cantidad de dinero involucrada es precisamente la razón por la que siente que esto es necesario. Ella continúa, declarando su deseo de que los clientes vean los efectos de los dulces de alquimia por sí mismos, al igual que las personas que le enviaron cartas de agradecimiento. Si pierde una oportunidad de negocio por este principio, razona que la única que pierde es ella, un riesgo que está dispuesta a asumir. Al oír esto, el maestro del gremio Kuto le advierte a Giselle que tuvo suerte de que su primera oferta viniera del reputado gremio de posaderos, una organización más turbia la habría explotado. Stephanie añade que la dueña de la posada es muy exigente y que incluso a ella la podrían haber rechazado en la puerta de no ser por sus propias conexiones. Tras una breve y pensativa pausa, Stephanie cede con un suspiro. Bien, lo entiendo, concede, aceptando llevarse solo las muestras por hoy. Giselle sonríe aliviada. Con la negociación concluida, Stephanie se marcha en su elegante carruaje. Desde la puerta de la posada, Giselle y la esposa del posadero la ven irse. Mientras el carruaje desaparece, la esposa del posadero se vuelve hacia Giselle, que permanece inmóvil y aturdida. Le pregunta con delicadeza a la joven alquimista si se encuentra bien. Giselle deja escapar un largo suspiro, la tensión finalmente la alcanza. Murmura que todo sucedió muy de repente. La esposa del posadero sonríe cálidamente y hace una sugerencia práctica, con tantos pedidos adicionales, ¿no necesitará salir a comprar más ingredientes? La idea golpea a Giselle con la fuerza de una revelación. Esta comprensión la impulsa a la acción. Tienes razón, exclama, repentinamente llena de energía y saliendo corriendo por la puerta. Al irse, le entrega una pequeña bolsa en las manos a la esposa del posadero, pidiéndole que la cuide un momento. Viendo a Giselle salir corriendo, la esposa del posadero sonríe con cariño, comentando la energía inagotable de la joven. Su expresión cambia rápidamente a una de alarma al sentir el peso de la bolsa. Espera, grita, dándose cuenta de que la bolsa está llena de monedas de oro y plata. Esto es importante. Es bastante peligroso, ¿sabes? Ella corre con una sonrisa brillante y decidida, su mente ya saltando hacia una tarea agradable. Piensa para sí misma que debería empezar a preparar el pudín para su merienda pronto. Con un gruñido de esfuerzo, Giselle carga un pesado caldero hasta un gran edificio con entramado de madera y finalmente lo baja al llegar. Dentro, sostiene el caldero con una sonrisa orgullosa y decidida. Anuncia su plan de hacer un gran lote de caramelos de alquimia, mencionando que ha recibido pedidos del gremio de posaderos. Tras su declaración, lleva el nuevo caldero a su espacio de trabajo y lo coloca con un golpe sordo sobre un largo escritorio de madera junto a otro idéntico. Sonríe con satisfacción, contenta de haber hecho la compra. Aflora el recuerdo de haber visto el caldero de alquimia en oferta a mitad de precio anteayer y haberse apresurado a comprarlo. Al observar su nueva instalación, reflexiona sobre cómo la posadera le proporcionó el escritorio, dándole más espacio. Hasta ahora, un caldero era su límite, pero con este espacio, ahora puede hacer 3 tipos de caramelos simultáneamente. La idea la llena de una sensación cálida y maravillosa. Con una mirada de pura determinación, junta las manos sobre el caldero, lista para empezar. Muy bien. Manos a la obra, declara. Mientras empieza vertiendo un líquido en el caldero, recuerda con cariño al antiguo maestro del gremio, Aurel. A menudo la animaba, diciendo que su dedicación a su oficio era una buena cualidad y que todo el mundo tiene cosas en las que es bueno y malo. Animada por el recuerdo, termina de verter, satisfecha con la cantidad. Su atención se centra en el siguiente paso. Mientras el caldero empieza a calentarse, se vuelve hacia su escritorio para preparar los demás ingredientes. El proceso ya está en marcha. El vapor se eleva mientras ella, de pie junto al caldero, remueve diligentemente la mezcla burbujeante en su interior. Mucho más tarde, bajo un cielo nocturno estrellado, se sienta ante un plato vacío.
Con las manos juntas en un gesto de agradecimiento, suspira satisfecha. La comida estuvo deliciosa. Termina su comida con una sonrisa de satisfacción y el posadero se alegra de verlo, señalando que preparó un poco más por si acaso. Giselle junta las manos, expresando su gratitud. Ella declara con entusiasmo que volverá a comer con ganas mañana. El posadero le recuerda que el cuerpo de un artesano es su bien más preciado, mucho mejor que desplomarse por desnutrición. A pesar de su aliento, Giselle se preocupa en voz alta de que podría engordar por comer tantas de sus comidas favoritas. El posadero propone entonces que al día siguiente preparen té de frutas. Le recuerda que ella quería probar la versión que sirven en una cafetería elegante, revelando que en realidad es bastante sencillo de preparar. Sorprendida, Giselle pregunta qué tipo de fruta le gustaría usar. Él elige alegremente naranja, y Giselle está de acuerdo en que es una buena elección. Mientras charlan, llega Doran. El posadero sugiere que lo inviten también, recordándole a Giselle su promesa de tomar una copa juntos. Ella pregunta con entusiasmo si está bien, y Doran simplemente asiente. La esposa del posadero da su aprobación desde el umbral de la cocina. Encantada, Giselle le da las gracias al posadero, llamándolo Paps, y dice que está deseando que llegue el momento. Más tarde, recoge los caramelos sobrantes que no cupieron en los frascos preparados y decide ponerlos en una cesta por ahora. Coloca la cesta llena sobre una mesa cercana, bosteza y decide dar por terminado el día. En la quietud de la habitación, una pequeña criatura oscura y peluda con grandes ojos brillantes se asoma por el borde de la mesa, con la mirada fija en la cesta de dulces. En otra parte de la posada, una joven de largo cabello claro come despreocupadamente uno de los caramelos mientras planea mentalmente sus tareas matutinas. El sabor la golpea de repente y se queda paralizada a mitad de su pensamiento. Sus ojos se abren de asombro ante el delicioso sabor. De pie en lo que parece ser un almacén, se pregunta brevemente si de alguna manera había oído la voz de un huésped desde tan lejos, antes de darse cuenta de que la deliciosa sensación provenía del propio caramelo. En su habitación, Giselle se detiene en seco, con los ojos desorbitados por la sorpresa. La cesta que había dejado afuera ahora contiene un montículo blanco, masivo y esponjoso. Lo mira, completamente perpleja, y se pregunta qué podría ser esta nueva cosa. El montículo esponjoso se mueve ligeramente y una voz satisfecha murmura, ¡ah, qué sabroso! El asombro de Giselle se convierte en incredulidad al darse cuenta de que la bola de pelos acaba de hablar. En ese mismo momento, en otra parte de la posada, la joven empleada que había probado un caramelo se despierta sobresaltada. Oye una voz débil y somnolienta y, todavía aturdida, la ignora, preguntándose si alguien simplemente está hablando en sueños. De vuelta en la habitación de Giselle, una ola de alivio la inunda al darse cuenta de que el sonido pasó desapercibido para los demás. La criatura, ajena a todo, simplemente continúa murmurando sobre lo sabrosa que fue su comida. Al darse cuenta de que este es un fenómeno que supera su comprensión, Giselle toma rápidamente un paño para envolver a la criatura. Recuerda que se dice que los dragones poseen un vasto conocimiento, y se le ocurre que uno de ellos podría saber algo sobre este extraño ser. Sosteniendo firmemente en sus brazos a la bola de pelos, ahora dormida, su expresión se endurece con resolución. Decide un curso de acción, consultará tanto a Doran como al señor dragón para llegar al fondo de este misterio. Llevando un gran bulto envuelto en tela dentro de una cesta, Giselle se detiene de repente. Levanta la vista, sobresaltada, hacia el letrero de un edificio que representa un dragón, marcando el comienzo de su nueva empresa. Ella ve a su conocido, Doran, que está ocupado en su escritorio. Con una expresión de alivio y esperanza, lo llama por su nombre para atraer su atención. Él se da la vuelta para saludarla, comentando que se ha levantado temprano y preguntando si su visita es urgente. Giselle explica que cuando se despertó, el misterioso bulto simplemente estaba en su habitación. Desde dentro de la cesta, una pequeña criatura se asoma, cuestionando su afirmación. Doran le pide a una frenética Giselle que se calme. Ella explica rápidamente que pensó que él podría saber algo al respecto, revelando que es una especie de criatura que hablaba lenguaje humano antes de quedarse dormida. Él sonríe tranquilizadoramente, diciéndole que no se preocupe y expresando su alegría de que ella sintiera que podía confiar en él. Giselle parece visiblemente aliviada por sus palabras. Disculpándose por interrumpir su trabajo, sugiere que vayan a la guarida del dragón. Llegan a la guarida, donde un gran dragón rojo vuelve la cabeza hacia ellos. Al ver a Doran, el dragón cuestiona su presencia, preguntando sobre el trabajo. El ojo del dragón brilla con súbita comprensión. Murmura que ya ve, pero Doran, sin entender nada, lo mira confundido y pregunta qué quiere decir el dragón. Con un tono burlón, el dragón sugiere que Doran finalmente ha encontrado a su pareja. Un Doran avergonzado le grita inmediatamente que no es así en absoluto, mientras Giselle observa, perpleja por el intercambio. Él le aclara al dragón que su único objetivo es identificar a la criatura dentro de la cesta. El dragón repite la palabra criatura con curiosidad mientras el bulto comienza a moverse, revelando un par de orejas peludas. La criatura emerge por completo de sus envolturas. Doran murmura que nunca ha oído hablar de un perro mapache que hable lenguaje humano. En un destello de luz, la criatura se transforma en una lámpara ornamentada, dejándolos a él y a Giselle completamente atónitos. Ella mira fijamente el objeto, y una revelación amanece. La lámpara es exactamente igual a una que hizo y registró en el gremio de alquimia.
Incluso el intrincado patrón de flores de manzanilla es idéntico, aunque esta versión tiene una cola peluda que sobresale de su base. El dragón confirma su evaluación sin lugar a dudas. Mientras Doran pregunta si esto significa que la criatura es un espíritu, la gran bestia lo afirma, añadiendo que es un espíritu con un aroma particularmente delicioso. En un instante, la lámpara vuelve a su forma de perro mapache. El dragón retrocede ligeramente, dándose cuenta de que esta pequeña criatura es la fuente del aroma tentador. Aterrado, el espíritu extiende un puñado de dulces, ofreciéndolos como sustituto para salvar su propia vida. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa al reconocer los dulces. Son sus propios caramelos. El espíritu ofrece con entusiasmo regalar todos los dulces, lo que provoca un breve y divertido pensamiento de Giselle sobre su encomiable actitud. Doran, sin embargo, interviene, regañando a la criatura por intentar regalar una propiedad que no es suya. El espíritu entra en pánico, temiendo que si los dulces no son suficientes, será devorado después de todo. Con una sonrisa amable, le dice a Doran que no pasa nada y le pide que le dé los dulces al dragón. La gran bestia, sin embargo, interviene, declarando con autoridad que, como un gourmet, no tiene interés en comer espíritus. Luego le ofrece los dulces directamente al dragón, explicando que, aunque normalmente aconseja a los humanos comer solo una pieza al día, no está segura de la cantidad apropiada para un dragón. El dragón acepta su oferta con una simple palabra de agradecimiento. Al ver esto, el pequeño espíritu a su lado interviene, ofreciéndose a ayudar también. A medida que la tensión disminuye, Doran se vuelve hacia el dragón para una confirmación final, preguntando si el espíritu representa alguna amenaza. El dragón lo tranquiliza, explicando que la pequeña criatura debería estar bien. Aclara que los espíritus reaccionan en consecuencia a la intención maliciosa, y la naturaleza dócil de este demuestra que sus propias intenciones no son hostiles. El espíritu, aparentemente complacido, levanta un caramelo. La gran bestia saboreó el dulce, con una expresión de puro deleite. Doran notó con una sonrisa que el dragón parecía haberle tomado un verdadero aprecio a Giselle. El dragón confirmó que el dulce era delicioso y exigió más con avidez, lo que llevó a Giselle a ofrecerle rápidamente otro puñado. Él le informó con pesar a la criatura que no tenían más. El dragón retrocedió con incredulidad, su deleite anterior se convirtió en una aguda decepción mientras insistía en recibir más. Con su deseo de más dulces insatisfecho, la aguda mirada del dragón se posó sobre el pequeño espíritu mapache que estaba junto a Giselle. Se dirigió directamente a la criatura, emitiendo una orden sorprendente: el espíritu debía formar un contrato con la joven alquimista. La orden dejó atónitos tanto a Giselle como a Doran, quienes solo podían mirar con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Un contrato, pensaron ambos, su sorpresa haciendo eco la del otro. El dragón entonces aclaró los términos de su arreglo propuesto. El espíritu no solo debía formar un contrato, sino también ayudar a Giselle en la elaboración de sus dulces, asegurando así un suministro futuro. Giselle bajó la mirada, desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos, mientras el pequeño espíritu sostenía un trozo de dulce en sus patas. Una pequeña y esponjosa criatura parecida a un perro mapache considera sus opciones. Resuelve hacer un contrato con Giselle y ayudarla en la fabricación de dulces, proyectando una simple pregunta de una palabra: ¿ayuda? El dragón ofrece una recompensa por esta ayuda: muchos dulces para comer. La criatura acepta de inmediato con un entusiasmo inmenso, declarando su disposición a hacerlo. Mientras la criatura celebra, Doran se vuelve hacia Giselle con expresión seria. Le advierte que no tome decisiones sin consultar a otros, recordándole que primero necesitan el permiso de la posadera y de su padre. Su preocupación aumenta mientras entra en pánico internamente, pensando que ella está a punto de adoptar un simple perro o gato. Mientras tanto, la pequeña criatura flota cerca de él, repitiendo con entusiasmo su deseo de un contrato. Giselle, que ahora sostiene a la criatura, calma suavemente su emoción. Le dice que espere, explicándole que, como se hospeda en la posada, no puede tomar esa decisión por su cuenta. Su explicación es interrumpida por el posadero, que se asoma a la habitación con una mirada de leve confusión. Señala a la criatura y pregunta si acaba de recoger un perro callejero. Antes de que nadie pueda responderle, Doran grita sorprendido: «¡Padre!». El gran dragón rojo ha entrado en la habitación. El dragón afirma que escuchó que Giselle estaba aquí y vino a entregar una carta urgente. El posadero, que ahora sostiene a la criatura en una pequeña cesta, observa cómo el dragón aclara la situación. No es un tanuki, explica, sino un espíritu con forma de uno. El posadero pregunta cuál es la diferencia. El dragón explica que, como espíritu, es como un animal de peluche, no necesita comida y no excreta. Luego declara su intención: que el espíritu haga un contrato con Giselle. El posadero solo puede murmurar una pregunta confusa sobre el contrato. Inclinándose de forma intimidante, el dragón se cierne sobre el posadero sobresaltado. Le asegura que este acuerdo tiene beneficios para Giselle, haciendo que el hombre retroceda sorprendido. Mientras continuaba la discusión sobre el contrato espiritual, Doran le explicó a una preocupada Giselle que para dominar la alquimia, el apoyo de un espíritu es esencial. Hizo un gesto hacia la pequeña criatura, señalando que para su objetivo de mejorar la producción de dulces, este espíritu amante de los dulces en particular era la elección ideal. Al oír esto, el posadero, que había estado observando con severidad, soltó una risa de alivio.
Dio su aprobación, afirmando que, por supuesto, también prestaría su poder a la empresa. Con la bendición del posadero asegurada, el dragón expuso los términos. Él obtendría valiosos conocimientos de dragón a cambio de dulces. Doran luego aclaró el acuerdo para Giselle. El contrato significaba que el espíritu la ayudaría a hacer dulces de alquimia, y esos mismos dulces servirían como su pago. Continuó, confirmando que los roles y el pago estaban ahora claros. El último paso, anunció, era simple. Giselle solo necesitaba darle un nombre al espíritu para formalizar su vínculo. Giselle consideró en silencio cómo llamar a su nuevo compañero. Un momento después, su rostro se iluminó con una brillante sonrisa. Apuntando con un dedo en un gesto de inspiración, sugirió alegremente el nombre Ta-chan. Doran pensó que el nombre era quizás demasiado simple, pero Giselle sintió que era mejor que pensar demasiado. El posadero estuvo de acuerdo en que era bueno porque era fácil de recordar. El propio espíritu estaba extasiado, inflando el pecho y anunciando con alegría, «Soy Ta-chan». Habiendo recibido su nuevo nombre, Ta-chan se volvió inmediatamente hacia el dragón, con la pata extendida, y exigió un premio. El dragón le recordó al pequeño espíritu que no olvidara que el contrato solo fue posible gracias a su ayuda. Doran se dirigió entonces a Giselle, diciéndole que se asegurara de venderle dulces al dragón, por los cuales se le pagaría adecuadamente. A Giselle le resultó reconfortante su audaz declaración, aunque señaló que los dulces que tenía eran originalmente un regalo para la esposa del posadero. De repente se animó mucho, proclamando en voz alta que tenía mucho dinero de recompensa de las solicitudes del gremio de aventureros y de las entregas de dragones. Le declaró a una atónita Giselle que podría mantenerla fácilmente a ella y a 5 hijos, e incluso podría comprar una casa en cualquier momento. Su arrebato dejó a Giselle preguntándose cuánto dinero tenía. Doran tartamudeó, nervioso por sus propias palabras sobre una casa y niños. El dragón, con un suspiro, intervino con calma diciendo que el precio era simplemente de 10 piezas por frasco por 5 monedas de plata, lo que aumentó la vergüenza de Doran. Él dirigió su atención al dragón, sugiriendo que fueran de casa en sus próximas vacaciones. Sin embargo, la gran bestia tenía un plan diferente. Le instruyó a Doran que buscara misiones de alta recompensa para Giselle para tranquilizarla, exigiendo una gran cantidad de dulces como pago. Doran aceptó, añadiendo en voz baja que la cantidad debería ser algo que no supusiera una carga para Giselle. Mientras tanto, Giselle estaba haciendo arreglos con su nuevo espíritu familiar. Ta-chan, sentado cómodamente en una cesta, le informó que los frascos no serían necesarios. En su lugar, solicitó una cesta un poco más grande para sus propósitos. Giselle aceptó de inmediato, señalando que esto le permitiría reducir el precio de los frascos. Luego se volvió hacia Doran, con una cálida sonrisa de agradecimiento en su rostro mientras le decía que su ayuda significaba mucho. Él le devolvió la sonrisa, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Con una expresión de gratitud, agradeció al dragón por su ayuda. La enorme criatura aceptó su agradecimiento, ofreciendo su ayuda para cualquier problema futuro, pero recordándole claramente que los regalos serían necesarios. Mientras se concretaban los arreglos, Doran parecía perdido en sus pensamientos. El posadero, sin embargo, expresó una preocupación práctica, mirando con inquietud a Ta-chan y preguntándose en voz alta si la dueña de la posada permitiría que la criatura se quedara. Con un suave tintineo, se apoya una taza. Ha llegado la maestra del gremio comercial, Stephanie, con una expresión que es una máscara de diversión confiada mientras hace un simple reconocimiento. Se acerca a la maestra del gremio de posadas, Vanessa, por detrás, colocando una mano en su hombro. Vanessa se estremece, sorprendida por la visita inesperada. Las dos maestras de gremio ahora se enfrentan. Stephanie sugiere que pensó que sería agradable tomar el té para variar, pero añade que, más importante aún, tiene algo que preguntar. Recelosa, Vanessa pregunta qué es. Mientras se sientan en una habitación privada, con Giselle de pie ansiosamente al fondo, Stephanie revela el tema de su consulta, el dulce de alquimia hecho por Giselle del que habían hablado en la posada del Olivo. La expresión de Vanessa se endurece con sospecha. Cuestiona directamente los motivos de Stephanie, preguntándole qué está tramando. Afirma que no puede imaginar a una comerciante como Stephanie decidiendo un gran envío sin antes inspeccionar el producto. Su contraparte simplemente sonríe, preguntando si Vanessa sabía de Giselle desde el principio. Stephanie afirma con confianza que no es tan imprudente como para iniciar negociaciones sin haber investigado. Entonces revela el verdadero origen de su interés. Unos 6 años antes, escuchó que la segunda princesa, Melina, sentía un especial aprecio por cierta lámpara de alquimia. Este rumor despertó su interés en la alquimista que la creó, Giselle. Stephanie continúa, explicando que sabe que Giselle trabaja en un lugar llamado el Caldero Espiritual. Reflexiona sobre el hecho de que las lámparas de alquimia suelen considerarse meras herramientas mágicas para que los aventureros las usen en exploraciones de cuevas. Y sin embargo, concluye con una mirada de incipiente comprensión, la caprichosa princesa Melina encarga estas lámparas específicas cada año. Su mirada se posa en una imagen de una lámpara exquisita que contiene una estructura luminosa similar a una flor, claramente un objeto de inmenso valor y arte. Ella estuvo de acuerdo en que era una gran idea. Mientras Giselle reflexionaba sobre la creación de varios tipos de lámparas de vela con vidrio resistente al calor, quizás combinadas con fragancias, Stephanie la miraba con aprobación.
Cerca de allí, la maestra del gremio de posaderos, Vanessa, y el maestro del gremio, Kuto, observaban, y Vanessa señaló que Giselle ya estaba tan ocupada que probablemente debería contenerse por ahora. A pesar de su aparente aliento, los pensamientos privados de Stephanie eran diferentes. Sinceramente, deseaba que Giselle se centrara en vender sus valiosas lámparas, no caramelos. En ese momento, Vanessa se dirigió al maestro del gremio Kuto con una sonrisa de complicidad, bromeando con que solo elogiaba el caramelo porque ya lo había probado. Kuto preguntó si de verdad era tan increíble, a lo que Vanessa respondió que el caramelo te cambia el mundo, aunque admitió que tal vez era un elogio exagerado. Vanessa entonces señaló que la propia Giselle estaba disfrutando de uno. Mientras Yesao saboreaba el delicioso dulce, anunció a la sala que había terminado su trabajo por hoy. Su comportamiento cambió al instante, pasando de ser una artesana seria a una joven despreocupada, una transformación que dejó a Vanessa momentáneamente atónita. No pudo evitar comentar la increíble brecha entre las dos facetas de Giselle. Esto llevó a Vanessa a explicarle a Stephanie que el taller de Giselle, caldero espiritual, siempre había sido algo individualista. Sin embargo, recordó que funcionaba sin problemas bajo el liderazgo del anterior maestro del gremio, Aurel. Stephanie lo afirmó, añadiendo que Giselle era la personificación misma del estilo de gestión de Aurel. Un recuerdo afloró de Aurel de pie junto a una Giselle más joven, en señal de apoyo. Su expresión se agudizó mientras exponía su predicción: deshacerse de Giselle fue una medida tonta por parte del actual maestro del gremio. Afirmó que la calidad de los productos del caldero espiritual no haría más que decaer a partir de ahora, ya que el maestro actual simplemente no lo entiende. Continuó, afirmando que, como gremio comercial de primer nivel, saben que será demasiado tarde para que el gremio de alquimistas busque nuevos socios una vez que su calidad ya haya disminuido. Vanessa reconoció la difícil situación y le deseó lo mejor a Stephanie. Con una sonrisa de confianza, Stephanie la corrigió, proponiendo que ambas deberían esforzarse al máximo, insinuando una asociación. Mientras hablaban, Giselle se alejaba por la ciudad, sin ser consciente de los planes que se estaban trazando a su alrededor. Ella entierra su rostro en el suave pelaje de la pequeña criatura, soltando un repentino y suave estornudo. Luego saluda al posadero, explicando que acaba de despertar y salió directamente, sintiendo bastante hambre. La criatura en sus brazos, Ta-chan, parece expresar su propia hambre. El posadero, sosteniendo una cesta para la criatura, mira a Giselle con preocupación y le pregunta si está bien. Él comenta con diversión que Ta-chan come muchísimo, preguntándose cómo puede seguir teniendo hambre después de consumir tantos dulces. Concluye que los dulces deben ir a un estómago especial y separado. La observación del posadero hace que tanto él como Giselle se detengan, mirándose mutuamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ta-chan, sostenido en la cesta entre ellos, simplemente levanta la vista con la cabeza ladeada, en un gesto de interrogación. La gravedad de la situación se hace presente para el posadero. Este momento marca la entrada oficial de Ta-chan en la posada, un hecho que lo llena de una repentina aprensión. Justo entonces, aparece la esposa del posadero, escoba en mano, con expresión seria. Comenta que la criatura ha estado por aquí desde hace un tiempo, dejando en el aire la pregunta de si le dará permiso para quedarse. Ella aclara que, como la criatura parecía estar con su marido, simplemente la había dejado en paz. Añade que a veces la veía durmiendo afuera, completamente vulnerable con la barriga expuesta. El posadero y Giselle reaccionan con audible sorpresa ante esta revelación. Encantado por la aprobación implícita de su esposa, el posadero promete con entusiasmo construirle una cama adecuada a Ta-chan para el mediodía. Mientras la criatura contempla feliz su primera cama, Giselle le pregunta si quiere algo de comer. Ta-chan declara inmediatamente su amor por las manzanas. Con Ta-chan agitando sus patas de alegría, Giselle se vuelve hacia los posaderos y les expresa su más sincera gratitud a ambos por su generosidad. La pequeña criatura mira a Giselle, reflexionando internamente sobre la amabilidad que todos han mostrado. La pequeña criatura, llena de gratitud, levantó la vista para empezar de nuevo, dándole las gracias a Giselle. Inspirada por esto, la expresión de Giselle se endureció con determinación mientras asentía, dándose cuenta de que ella también debía esforzarse más. Ta-chan, rebosante de emoción, declaró entonces que daría lo mejor de sí junto a ella. Ella sonrió cálidamente, sosteniendo a la criatura cerca. Con un sentido de compañerismo formal, Giselle declaró que trabajarían bien juntos de ahora en adelante. Ta-chan asintió felizmente, presentándose formalmente a Giselle, quien aceptó con un alegre sí. Dentro de su taller, Giselle está ocupada en su mostrador cuando una voz familiar la llama desde la puerta. Su compañero, el mapache Ta-chan, gesticula hacia dos frascos en el estante, preguntando si se están preparando para usar dos tipos diferentes de azúcar para su receta. Giselle sonríe y aclara que uno de los frascos en realidad contiene sal. Explica su propósito: es un material de pulido para las hierbas, lo que les permite absorber mejor el agua mágica y maximiza sus efectos. La criatura inclina la cabeza, completamente desconcertada por la explicación alquímica. Para ayudarlo a entender, ella usa una analogía, preguntándole si conoce el pequeño agujero detrás del área de lavandería de la posada donde se acumula el agua de lluvia. Ta-chan confirma que sí. Ella explica que la sal funciona de la misma manera, creando pequeños agujeros en las hierbas para que el agua mágica se acumule, lo que las energiza. Ta-chan está asombrado por el concepto.
Discuten brevemente qué dulce hacer y Ta-chan declara su preferencia por la variedad roja. Finalmente comprende por qué el dulce es tan sabroso. Con un repentino estallido de emoción, Ta-chan salta en el aire, anunciando que es su turno de contribuir, tomando a Hiseye por sorpresa. La pequeña criatura se cierne sobre la mezcla, cantando una canción juguetona para que el dulce quede sabroso. Divertida, Hiseye se une, deseando una gran producción mientras comienzan a formarse burbujas en la olla. Al terminar, Hiseye mira con incredulidad. El lote ha producido muchos más dulces de lo habitual, a pesar de que las cantidades de ingredientes no cambiaron. Mira a un orgulloso Ta-chan y se pregunta si su poder de animación fue la causa. Ella sonríe y le agradece su ayuda. Su momento de orgullo se ve interrumpido por un fuerte rugido de estómago y él admite tímidamente que tiene hambre. Él mastica felizmente un dulce, exclamando lo delicioso que está. A su lado, Hiseye sonríe, contenta de que lo disfrute. Mientras están sentados fuera de la posada, llega Doran y se detiene en seco, sorprendido de ver a Hiseye trabajando en el mostrador. Ella explica que gracias a la ayuda de Ta-chan con la fabricación de dulces, la producción aumentó tanto que se encontró con tiempo extra. La atención de Doran se desvía hacia Ta-chan, justo cuando un grupo de aventureros cercanos se derrite por la criatura, comentando lo lindo y esponjoso que es. Curioso por lo que Ta-chan está comiendo, uno de los aventureros del grupo que se aloja en la posada se acerca y le pregunta a Hiseye si pueden comprar lo mismo. Sorprendida, ella accede rápidamente. Ta-chan promociona con entusiasmo los dulces, explicando que los rojos saben a fresa mientras que los azules, sus favoritos, son un poco ácidos. Añade que los refrescantes dulces verdes es mejor comerlos antes de dormir o por la mañana. Al oír esto, Doran pide 4 verdes, y Hiseye reflexiona sobre lo útil que es Ta-chan. Con una brillante sonrisa, Hiseye le dice a Doran que desde que llegó Ta-chan, más huéspedes se han estado alojando en la posada del olivo. Él parece feliz de oír sobre su éxito. Desde el interior de la posada, una voz los elogia a ambos. Buen trabajo, Hiseye y Ta-chan. Más tarde, la esposa del posadero encuentra a Hiseye y le entrega una carta que acaba de llegar. Mientras Ta-chan celebra, la mujer le dice a Hiseye que la cena está lista y que ahora debe descansar. Hiseye se lo agradece. Se traslada a un lugar más tranquilo para leer la carta. Su expresión se vuelve seria mientras asimila las palabras, con el nombre, Stephanie, visible en la página. Ella continuó leyendo la carta de su rival, Stephanie. Contenía una propuesta de negocios, una reunión con un diseñador para discutir nuevos diseños para los frascos de dulces. La idea de frascos de dulces especiales la tomó por sorpresa, dejándola reflexionando sobre la inesperada oferta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la esposa del posadero, que entró apresuradamente con buenas noticias. Anunció que se estaban quedando sin dulces individuales para la recuperación de la fatiga y que un cliente quería hacer un nuevo pedido de dulces de alquimia. Al ver la carta, Ta-chan expresó su sorpresa, pero Hiseye, encantada por la demanda, declaró que era una gran noticia. Al oír que a todo el mundo le encantan sus dulces, Hiseye sonrió, encontrando la noticia realmente alentadora. Inmediatamente prometió traer más existencias. Ta-chan saludó feliz, celebrando su éxito. Mientras ella y Ta-chan salían de la posada con el ánimo por las nubes, la escena se trasladó a otro lugar de la ciudad. Dentro de un imponente edificio, un puño se estrelló contra un escritorio con pura frustración. La fuente de esta frustración era el maestro del gremio Kuto. El sudor perlaba su frente mientras se agarraba la cabeza, con el rostro contraído por la ira y la confusión mientras se preguntaba qué estaba pasando. En el gremio de alquimistas conocido como el Caldero del Espíritu, un nuevo encargo está en marcha. El nuevo maestro del gremio, Kuto, suda sobre el papeleo, frustrado. Se queja en voz alta del tiempo que está llevando completar lo que él considera una simple lámpara de alquimia. Su estrés aumenta mientras otros miembros del gremio expresan sus propias quejas. Cuestionan la naturaleza del gremio, lamentando el diseño excesivamente detallado y el plazo imposible de 6 días. Es un trabajo solicitado una vez al año por la familia real, uno que ayudó a su gremio a ganar prominencia y que no puede ser interrumpido, ni siquiera con un cambio de liderazgo. Uno de los alquimistas maldice su aprieto. Piensa para sí mismo que tal vez deberían haberse quedado con Hiseye, la chica que despidieron recientemente, hasta después de que esta entrega crucial estuviera terminada. Una imagen de una Hiseye preocupada cruza su mente. Mientras tanto, el maestro del gremio Kuto estudia las especificaciones del pedido de la segunda princesa Melina. Las peticiones son desconcertantemente poéticas, pidiendo efectos como una suave brisa sopla y requiriendo una compleja mezcla de colores para cada pieza de vidrio. Murmura que nunca ha oído hablar de una petición así. Entonces le presentan una lámpara terminada. Es un farol de aspecto sencillo y funcional. El maestro del gremio lo mira, completamente perplejo, y pregunta qué es exactamente. Los alquimistas que la fabricaron se muestran igualmente despectivos. Uno se pregunta si es una especie de juguete mágico que emite luz, mientras que otro se burla de la idea de pagar una fortuna por semejante basura. Habiendo llevado el objeto para la presentación oficial, el rostro del maestro del gremio se contrae de furia mientras exige saber por qué le han traído eso. En la corte real, un noble inspecciona la lámpara con evidente desdén. Afirma que es completamente diferente a la entregada el año anterior y pregunta fríamente al representante del gremio si está ciego.
Confirma que este es, en efecto, el artículo que encargaron. La aplastante verdad cae sobre el maestro del gremio Kuto. Aprieta los dientes, sudando profusamente mientras finalmente comprende el verdadero propósito del gremio, el caldero del espíritu. Piensa que es un trabajo de primera, tal como sospechaba. Una visión del rostro decidido de Giselle confirma su temor, ella sabía que esto pasaría. Ante la corte, la segunda princesa Melina sostiene una lámpara mucho más intrincada y hermosa, etiquetada como Couteo. Señala que el productor es diferente y pregunta directamente por qué no dejaron que Giselle la hiciera. Otro miembro del gremio se da cuenta de su error, afirmando que Giselle nunca crearía algo tan mediocre, y comprende que la princesa hizo el pedido a el caldero del espíritu, específicamente porque quería una lámpara hecha por Giselle. Ella escuchaba con fría desaprobación mientras el maestro del gremio Kuto intentaba defenderse. Con una confianza fuera de lugar, le dijo a la delegación real que simplemente se había deshecho de la carga del gremio, afirmando que Giselle solo era capaz de hacer objetos para principiantes. Luego, descaradamente, le echó la culpa del retraso en la entrega, un sentimiento del que se hizo eco uno de los miembros restantes, que sugirió culpar a la chica de todo. Su audaz mentira fue recibida con un muro de juicio silencioso y furioso por parte del séquito real. El rostro de Kuto se contrajo en un pánico bañado en sudor al darse cuenta por fin de la gravedad de su error. Rompiendo el tenso silencio, el alto funcionario real se dirigió al tembloroso maestro del gremio. Anunció su intención de investigar no solo el estado actual del caldero del espíritu, sino también la identidad de quien recomendó a Kuto para el puesto. El maestro del gremio solo pudo balbucear confundido, preguntando a qué se refería. La mirada del funcionario era dura como el acero mientras aclaraba su intención. Estaba cuestionando directamente la idoneidad de Kuto para ostentar el título de maestro del gremio. Entonces habló la princesa Melina, con la voz teñida de decepción. Declaró que desechar a un alquimista de talento único como una carga era una necedad. Recordó con cariño la filosofía original del caldero del espíritu, que ella había admirado, desarrollar las fortalezas individuales mientras todos compensaban las debilidades de los demás. Afloró el recuerdo del anterior maestro del gremio, Aurel, animando cálidamente a una joven Giselle. Las consecuencias de aquel día no se hicieron esperar. Medio mes después, Kuto estaba arrodillado en un callejón desolado, un hombre destrozado. Solo podía lamentarse, preguntándose cuánto valía realmente esa chica, Giselle. Su caída se hizo de dominio público. Los periódicos de toda la ciudad publicaron los titulares: el gremio de alquimistas Caldero del Espíritu había sido suspendido. La corrupción del actual maestro del gremio había sido revelada y, al hacerlo, había incurrido en la ira del espíritu. Mientras los ciudadanos asimilaban la noticia, se hizo otro anuncio simultáneamente: se celebraría un examen de reclutamiento de alquimistas reales a gran escala. El propósito declarado era contratar a los excelentes alquimistas que habían abandonado el gremio caído en desgracia, una oportunidad que muchos aspirantes con talento no querrían perder. El alto funcionario real confirmó que el objetivo más amplio era adquirir alquimistas con talento en general. A continuación, aclaró el verdadero objetivo de toda la empresa. El verdadero objetivo, declaró, era la alquimista sin igual, Giselle. Y así, en todo el reino, el escenario estaba listo para el comienzo de un nuevo capítulo. Había establecido su nueva base de operaciones en un tranquilo edificio de 2 plantas con un tradicional entramado de madera, enclavado en una calle apacible. Su negocio ya estaba en marcha, con su compañero Ta-chan observando con entusiasmo un cuenco de caramelos alquímicos recién hechos. Con una sonrisa radiante, anunció que los caramelos estaban listos, justo cuando daba la bienvenida a un visitante llamado Doran. Le dijo que podía coger de la cesta, pero también le presentó un frasco especial solo para él. Él reaccionó con una risa nerviosa, comentando que la situación le resultaba familiar. Giselle le recordó en tono de broma que la última vez que ocurrió, acabó peleando con un dragón por sus caramelos. Su sonrisa se suavizó mientras insistía en que lo aceptara, explicándole que había añadido más de su caramelo favorito para la recuperación de la fatiga. Visiblemente conmovido por su consideración, solo pudo articular una silenciosa palabra de agradecimiento. Cuando se disponía a pagarle, otra voz la llamó por su nombre. Giselle se giró, sorprendida, al ver a Aurel acercándose a ellos. El momento entre ella y Doran se rompió. Sus pensamientos sobre qué hacer la próxima vez se desvanecieron. Aprovechando el momento antes de que se perdiera por completo, se volvió hacia Giselle con una sonrisa esperanzada y le preguntó si podrían salir juntos. La repentina propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Doran le menciona a Giselle que ha oído hablar de una tienda en un país vecino que sirve deliciosos panqueques cubiertos de flores. Luego se vuelve hacia ella con una sonrisa radiante, sugiriendo que monten en el dragón y vayan juntos. Ella se sorprende por la oferta tan casual de montar en un dragón, pero acepta felizmente. Doran, complacido, señala que está muy emocionado de llevar tanto a Giselle como a Ta-chan. Con el plan establecido, Ta-chan interviene con entusiasmo, diciendo que también comerá panqueques. Doran dice que hablará con la propietaria, dejando la fecha exacta de partida a elección de Giselle. Él encuentra a la propietaria de la posada, quien escucha el plan con una cálida sonrisa. Ella piensa que un viaje con Doran suena encantador y señala que de todos modos el negocio en la posada está tranquilo en esta época del año. Sugiere que deberían ir pasado mañana.
Giselle, con las manos juntas en señal de alegría, agradece profusamente a la propietaria por su comprensión y promete traer algunos recuerdos de su viaje. De vuelta en su taller, Giselle tararea una melodía alegre mientras organiza meticulosamente pequeñas creaciones esféricas, con la mente claramente llena de feliz anticipación por el viaje. Mientras trabaja, reflexiona sobre Doran. Él parece disfrutar de todo lo que ella le da con tanto gusto, siempre diciendo que está delicioso. Esto la lleva a darse cuenta de que no tiene idea de cuáles son sus preferencias reales. Mientras acaricia suavemente a Ta-chan, aclara en sus pensamientos que quiere saber cuáles son sus comidas favoritas, no que albergue otro tipo de afecto por él. Sus pensamientos sobre la próxima excursión para comer panqueques le provocan una brillante sonrisa. Nota con diversión que el feliz tarareo de Ta-chan parece estar aumentando su ritmo de producción alquímica una vez más. Antes de su partida, los posaderos sorprenden a Ta-chan con un regalo. El perro mapache está encantado de ver un traje hecho a medida y pregunta si de verdad es para él. La propietaria se alegra de haberlo terminado a tiempo, y el posadero exclama lo lindo que es. Ta-chan, al ver que la ropa nueva le queda perfecta, vitorea con deleite. Mientras se preparan para irse, Giselle le sonríe a Ta-chan y le dice que su nuevo atuendo le queda genial. Desde una ventana, la propietaria los despide con la mano, deseándoles un buen viaje. Giselle responde que ya se van. Afuera, los preparativos están completos. Doran guía al inmenso dragón por una rampa de madera hacia una gran carpa, listo para comenzar su viaje al país vecino. Saludó a Giselle con un «buenos días» y un pequeño regalo, unos dulces que había preparado. Ta-chan, en brazos de Giselle, comentó lo considerado que era el gesto, mientras Giselle le devolvía el saludo a Doran. Tras los saludos matutinos, los tres surcaron los cielos, volando alto sobre el paisaje a lomos del gran dragón rojo. Mientras sobrevolaban el país vecino de la Querilla, Doran se dirigió a sus compañeras, preguntándoles si estaban bien y no tenían miedo. Giselle respondió alegremente que estaban bien, y Ta-chan añadió su propia confirmación. El dragón aterrizó suavemente en un claro. Doran comentó que era lo que esperaba, mientras que Giselle, sintiéndose revitalizada por el vuelo, le dio las gracias a la criatura por el viaje. Mientras el dragón se preparaba para partir hacia sus establos, les recordó a Giselle y a Ta-chan que no olvidaran los recuerdos. Giselle se despidió con la mano, prometiendo que compraría algo delicioso. Ella y Doran caminaron entonces por la ciudad, con Ta-chan todavía en brazos. Giselle observó que el bullicioso ambiente le recordaba al gremio de repartidores donde trabaja Doran, un sentimiento con el que él pareció estar de acuerdo. Al entrar en una tienda, un acogedor propietario los recibió. Giselle preguntó si Ta-chan podía acompañarlos, explicando que era un espíritu. El hombre se sorprendió al principio cuando Ta-chan se presentó, pero se recuperó rápidamente, asegurándoles que no había ningún problema y los invitó a tomar asiento. Sentada a la mesa, empezó a mirar el menú, dándose cuenta de inmediato de la gran variedad de opciones disponibles solo para los panqueques. Su atención también se centró en un postre de temporada descrito como un sándwich de frutas que parecía igualmente delicioso. Se volvió hacia Doran, sugiriendo que pidieran los panqueques y quizás también el sándwich de frutas, juzgando por la foto que podría contener fresas. Con una sonrisa radiante, propuso que lo compartieran todo, y él aceptó de inmediato. Él entonces señaló otro artículo en el menú, preguntando por una opción de castañas. Sugirió que parecía algo que a Giselle le gustaría, mostrando su consideración por sus gustos. Él saluda para llamar la atención del dueño de la tienda, confirmando su pedido. Tanto Giselle como Ta-chan están visiblemente emocionados, pensando en lo deliciosa que estará la comida. El dueño de la tienda se acerca, agradeciéndoles la paciencia. Un momento después, llega su comida, el sándwich de frutas de temporada y una pila de panqueques de castaña, ambos con un aspecto absolutamente delicioso. Todos se lanzan a comer con entusiasmo. Giselle, con un poco de crema en la mejilla, exclama lo delicioso que está. Doran está totalmente de acuerdo y añade que todo está excepcionalmente bueno. Incluso Ta-chan disfruta de su porción con deleite. El sabor es tan increíble que los ojos de Giselle brillan. Antes de que pueda siquiera hablar, Doran percibe su deseo y sugiere que pidan uno más. Giselle y Ta-chan gritan su entusiasta aprobación. Comparten un momento feliz, sonriéndose el uno al otro a través de la mesa mientras continúan disfrutando de su maravillosa comida. Cuando su comida llega a su fin, Giselle se vuelve hacia Doran con una sonrisa sincera, agradeciéndole la invitación. Él mira los platos limpios y responde con un simple claro. Su expresión se vuelve decidida mientras extiende la mano, pidiendo la cuenta. Está resuelta a pagar la comida. Doran se opone de inmediato, insistiendo en que él pagará. Giselle responde en voz alta que ella paga hoy. Él menciona los dulces de alquimia que ella le dio, pero ella lo descarta, aclarando que fue un regalo de agradecimiento para su dragón, no para él. Resuelta su amistosa disputa, Giselle entrega felizmente su pago al dueño de la tienda. Doran la observa, con una sonrisa cálida y gentil en su rostro. Mientras se encuentran en un bullicioso mercado de la ciudad, Giselle, sosteniendo al pequeño mapache Ta-chan, se vuelve hacia Doran y le sugiere que echen un vistazo rápido. Doran acepta de inmediato, pensando que sería una buena oportunidad para encontrar algunas especialidades locales como recuerdo para la dueña de la posada y los demás. Mientras pasean por los puestos, él saca a relucir la idea de los duraznos.
Hiseye expresa su sorpresa, preguntando si la temporada ya no ha terminado. Con una sonrisa de complicidad, Doran señala hacia adelante, sugiriendo que investiguen. Su gesto revela un puesto rebosante con una montaña de duraznos frescos y relucientes. Hiseye se queda boquiabierta ante la enorme cantidad. Doran explica que este país cultiva tantas variedades que se pueden comprar durante todo el año. Él reflexiona en voz alta que los parfaits serían un buen uso para ellos, lo que provoca una reacción emocionada de Ta-chan. Hiseye, mientras tanto, se toca la barbilla pensativamente, preguntándose si los duraznos también quedarían bien en sándwiches de frutas. Ese pensamiento transporta a Doran a un grato recuerdo. Recuerda haber estado con Hiseye unos 2 años antes, disfrutando juntos de deliciosos parfaits de durazno. Recuerda el sabor de la crema y la jalea de durazno, en capas con helado de vainilla, y lo bueno que estaba. Volviendo al presente, parece haber tomado una decisión. Hiseye y Ta-chan reaccionan con pura alegría, y la pequeña criatura lanza un grito de júbilo. Hiseye expresa su confianza en que el posadero que conocen seguramente preparará algo incluso mejor que lo que se vende en las tiendas. Con una sonrisa decidida, Doran le dice a la vendedora que comprarán una gran cantidad de duraznos, declarando su intención de comer tanto parfaits como sándwiches de frutas. Considera esto como el pago por los ingredientes. Cuando Hiseye se ofrece a pagar, él la detiene firmemente, insistiendo en que, como ella pagó antes, ahora es su turno. Compra una caja de duraznos y luego se vuelve hacia una Hiseye ligeramente ruborizada, pidiéndole que sea ella quien le pida al posadero que les prepare los postres. Ella se sonroja pero acepta. Mientras tanto, de vuelta en su alojamiento, el dragón rojo espera afuera, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Murmura para sí mismo, preguntándose cuánto tiempo piensan sus compañeros hacerlo esperar, llamándolos demasiado lentos. A su regreso, Hiseye se acerca al agitado dragón y le ofrece un plato de sándwiches de frutas como recuerdo, disculpándose por la demora. El dragón se queda desconcertado. Hiseye le explica amablemente que no está tan mal salir de vez en cuando y promete llevarlos tanto a él como a Ta-chan a otro lugar de nuevo, mientras el dragón mira el manjar ofrecido. Ella les presenta los duraznos a los posaderos, preguntando si podrían preparar sándwiches de fruta y parfaits. Explica que la idea se inspiró en unos deliciosos parfaits de durazno que probó una vez en un país vecino, y Ta-chan interviene, queriendo también un parfait. La posadera cuestiona a su esposo, quien responde que, aunque no le importa prepararlos, tiene otra idea. Él se vuelve hacia Doran, afirmando que en realidad también tiene un favor que pedirle. Sorprendido, Doran se ofrece de inmediato a ayudar en lo que pueda. El posadero le pide entonces a Doran que vaya al Festival del Deshielo y compre algo llamado condimento fantasma, un nombre que sorprende tanto a Hiseye como a Ta-chan. Explica la rareza del condimento, señalando que solo se vende durante el único mes del festival. Como los mezcladores expertos crean una nueva mezcla desde cero cada año, su sabor es siempre diferente. Esto atrae a chefs y comerciantes de todas partes, lo que hace casi imposible encontrarlo en el mercado general. Hiseye se da cuenta de que esa rareza es la razón por la que se llama fantasma. El posadero confirma su sospecha, admitiendo que siempre ha querido probarlo pero nunca ha podido dejar su trabajo en la posada. Mientras Hiseye duda, pensando que sería un desperdicio que Doran fuera tan lejos solo por un condimento, él recuerda que ella había mencionado anteriormente que quería ir al festival. Con una mirada decidida, Hiseye declara que irá, y Doran acepta felizmente, dándole las gracias. Doran confirma que irán juntos, para deleite del posadero, que ríe a carcajadas. Ta-chan corea con entusiasmo su deseo de unirse a ellos en el viaje. Más tarde, en la tranquilidad de la cocina de la posada, Hiseye se encuentra ante un caldero, preparándose para el viaje que le espera. Cerca, Ta-chan duerme profundamente en una cesta. Reflexiona sobre lo repentino que ha sido todo. El Festival del Deshielo siempre le había parecido divertido, pero nunca esperó que las cosas se precipitaran tan rápido. Sus pensamientos continúan mientras se da cuenta de que, desde que llegó a la capital real, ha trabajado sin parar, sin siquiera considerar un viaje. Al decidir que necesitará preparar una reserva de caramelos de alquimia para el viaje, un destello de incertidumbre cruza su rostro. Ella y sus compañeros, Doran y Ta-chan, disfrutaron juntos de una abundante comida, con el ánimo en alto por la anticipación del viaje. El posadero, siempre servicial, le presentó un cuenco rebosante de coloridos dulces de alquimia recién hechos, las provisiones que necesitaba para su travesía. Le ofreció uno para que lo probara, un pequeño dulce de envoltura brillante. Al tomar el dulce, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Se lo llevó a los labios, dejando escapar una risita mientras saboreaba el momento. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo nuevo que realmente esperar con ilusión. Cerca de allí, con el estómago lleno, Ta-chan dormía profundamente en una cesta, satisfecho y en paz. Dentro de los grandes salones del gremio comercial Lago de la Luna Llena, Hiseye sostiene a Ta-chan, con una expresión que mezcla asombro y nerviosismo. Es la primera vez que pone un pie en un establecimiento así. Un hombre con una sonrisa enérgica se acerca a ellos, extendiendo una mano. Se presenta como Bruno, un diseñador, y expresa que es un honor conocerla. Hiseye, un poco nerviosa, le devuelve el saludo. Bruno dirige entonces su atención a Ta-chan, exclamando que el tanuki mascota del gremio es incluso más adorable de lo que dicen los rumores. La reunión comienza, presidida por la elegante comerciante, Stephanie.
Ella inicia formalmente la discusión y hace un gesto hacia una colección de artículos de muestra sobre la mesa, velas y frascos ornamentados, invitando a Giselle a examinarlos. Giselle identifica uno de los artículos como una lámpara e inmediatamente expresa una preocupación práctica: usar vidrio resistente al calor aumentaría significativamente el costo. Sin embargo, Stephanie desestima el problema con una sonrisa de confianza. Le asegura a Giselle que cubrirá cualquier gasto adicional, instando al alquimista a centrarse únicamente en crear algo verdaderamente excepcional. El foco vuelve al proceso creativo. Bruno anuncia alegremente que deben decidir un tema de diseño. Explica que, basándose en la propuesta de Stephanie, han preparado conceptos bajo los temas de cielo, plantas y animales. Luego añade un cuarto, morada, lo que deja a Giselle con cara de perplejidad. Él explica con entusiasmo que morada fue un tema que añadió él mismo. La idea se le ocurrió después de ver una de las lámparas de alquimia de Giselle, sintió una suave bondad y calidez en ella. Imaginó lo maravilloso que sería estar envuelto en esa luz suave durante el verdadero frío del invierno, cuando tanto el cuerpo como el corazón se sienten solos. Él continúa, mirándola con seriedad, afirmando que es la misma simplicidad de su trabajo lo que lo hace tan especial y le permite transmitir tanto sentimiento. Giselle escucha, con una pequeña sonrisa de agradecimiento formándose en sus labios. La conversación vuelve a la logística. Stephanie está de acuerdo en que el diseño es encantador, pero señala que si proceden con él, la distribución tendría que comenzar el mes siguiente. Ta-chan, siempre práctico, interviene desde la mesa, señalando que un calendario así haría que el plazo fuera muy ajustado. Stephanie confirma que el plazo es, en efecto, ajustado. Mientras Bruno la mira con preocupación, Giselle considera el desafío en silencio. Un momento de reflexión interna solidifica su resolución, concluye que puede hacerlo. Ella expresa su confianza, sorprendiendo a Bruno. Giselle explica que ya ha trabajado con tonos de vidrio similares antes y que la forma de la botella no es muy diferente de los artículos que está haciendo actualmente. Sosteniendo el boceto del diseño, parece lista y decidida a aceptar el encargo. Ella sonríe radiante y se ofrece a crear un prototipo para el día siguiente. Stephanie le aconseja que no se exceda, pero Bruno expresa con entusiasmo su deseo de verlo, afirmando que pueden considerar otros temas si no coincide con la visión que tienen. Cuentan con ella. Al caer la noche, Giselle regresa a su taller. De vuelta en su taller, levanta una pequeña botella para explicarle su técnica a Ta-chan. Revela que utiliza cáscaras de alimentos para añadir color al vidrio. Ta-chan, posado sobre la mesa, se asombra al saber que se puede extraer color de simples cáscaras. Explica que, aunque la alquimia suele utilizar minerales específicos para dar color, es difícil conseguir tonos suaves de esa manera. Esto la llevó a inspirarse en los métodos de teñido con plantas, utilizando alimentos y vegetales. Su primer paso, explica, es usar magia para secar cáscaras de manzana y cebolla y convertirlas en polvo. El proceso continúa triturando varios tipos de minerales y luego mezclando ambos polvos. Anota meticulosamente las cantidades utilizadas cada vez, refinando el color hasta que está satisfecha, admitiendo para sí misma que no le disgusta este tipo de trabajo sencillo y constante. Una vez que el tinte está listo, lo mezcla con los materiales de vidrio y lo coloca todo en su caldero de alquimia. Un tiempo después, Doran entra en su espacio de trabajo y pregunta con curiosidad por una caja de madera que ella sostiene. La abre, revelando hileras de pequeñas botellas con corcho llenas de diversos polvos de colores, y explica que es donde guarda sus tintes favoritos que ha hecho hasta ahora. Él señala una de las botellas y pregunta si el color de la lámpara que ella transformó antes está ahí. Ella lo confirma y añade que también guarda en la caja las notas de los materiales de cada tinte. Ella sonríe, admitiendo que también es un color que le gusta mucho. Ta-chan, que ahora sostiene la botellita, interviene diciendo que es su color favorito. El vidrio fundido, impregnado del tinte, se recoge cuidadosamente en un cucharón. Mientras el núcleo de vidrio se enfría, lo vuelve a meter en el caldero de alquimia, imaginando en su mente la forma final de la botella. Con intensa concentración, canaliza su magia, con las manos suspendidas sobre el caldero mientras la botella toma su forma final. Desea en silencio que quien quiera que sostenga esta botella pueda pasar un tiempo tranquilo y apacible con ella. Con un último impulso de esfuerzo, la declara terminada. Justo en ese momento, el posadero se asoma por la puerta y llama a Giselle y a Ta-chan para avisarles que la cena está lista. Él se asoma al taller con una sonrisa amable en el rostro. Al ver a Giselle y a Ta-chan profundamente dormidos en la mesa de trabajo, rodeados de herramientas de alquimia, el posadero ofrece un consejo en voz baja. No te excedas, de acuerdo, murmura, antes de, presumiblemente, dejarlos para su muy necesario descanso. El agotamiento de su reciente proyecto finalmente ha vencido a la joven alquimista. Junto a su puesto, Giselle le explica a Doran que, debido a un reciente aumento en los pedidos, ha añadido un segundo caldeirao de alquimia a su equipo. Él observa que la producción limitada de sus botellas especiales ha terminado y pregunta si eso significa que los muffins de manzana que hace con las cáscaras sobrantes también se acabarán. Giselle asiente con timidez, admitiendo que quizá ya ha comido suficientes dulces de manzana por un tiempo. Doran comenta que es impresionante que ya haya entregado las botellas exclusivas del lago de la luna llena, y luego señala a un Ta-chan dormido, sugiriendo que la criatura simplemente disfruta ayudándola.
Más tarde, sosteniendo una caja recién hecha con un patrón de ladrillos, Giselle decide que debe ir a mostrar su último trabajo a Stephanie y a los demás de inmediato. Mientras camina por una concurrida calle del mercado, llevando a un Taa-chan transformado, grande y esponjoso, espera en silencio que a todos les guste su nueva creación. Se detiene, sorprendida por la gran cantidad de gente que abarrota la zona, y se da cuenta de que todos llevan grandes bolsas, preguntándose si se está celebrando algún tipo de evento especial. Al llegar a su destino, Giselle encuentra a Stephanie ya esperando. Stephanie expresa su sorpresa por su llegada temprana, pero dice que no es ninguna molestia. Cuando Giselle pregunta si ha llegado Bruno, Stephanie reflexiona que no, justo en ese momento Bruno entra por la puerta, jadeando y disculpándose por llegar tarde. Está desbordado de emoción, declarando lo emocionado que está por ver su nuevo trabajo. Explica que conocerlas a ella y a Stephanie encendió su impulso creativo, lo que le llevó a pasar toda la noche trabajando. Giselle presenta con orgullo su bolsa, afirmando que es una pieza en la que ella y Taa-chan trabajaron duro, lo que hace que Stephanie esté aún más ansiosa por verla. Con Bruno y Stephanie observando con suma atención, Giselle empieza a abrir la pequeña caja con patrón de ladrillos. La caja ya está abierta. Giselle les pide su opinión mientras Bruno y Stephanie miran, completamente cautivados por lo que ven. Bruno es el primero en hablar, calificando el objeto de impresionante y único, y preguntándose en voz alta qué tonalidad producirá como lámpara. Stephanie se tapa la boca, asintiendo con un simple sí, mientras que Taa-chan, de nuevo en su forma pequeña, gorjea que es precioso. Él sugiere con entusiasmo poner una vela dentro de la creación, una idea que Giselle acepta de inmediato. Ella explica el doble propósito del diseño: una vez consumidos los dulces, se puede quitar la tapa y colocar la caja de lado. Al poner una vela en su interior, se transforma en una pequeña chimenea decorativa. Al encender la vela, la caja se convierte en un hogar en miniatura, y su llama proyecta un resplandor cálido y acogedor. El efecto los cautiva. Stephanie observa cómo el color cambia sutilmente con la llama, mientras que Bruno está completamente hipnotizado, deseando poder fundirse en esa atmósfera. Giselle, temblando de satisfacción, confirma que la suave luz parpadeante es exactamente lo que pretendía. Stephanie se vuelve hacia Giselle y da su veredicto: es impecable. Agradece profusamente a la alquimista mientras Giselle, nerviosa, le pide su opinión final, señalando que el recipiente puede contener unas 13 piezas de dulce. Impresionada, Stephanie se maravilla de la atención de Giselle a los detalles comerciales. Luego da instrucciones claras: el tamaño es perfecto, pero debe contener 3 tipos diferentes de dulces, 4 piezas de cada uno, para un total de 12. Su deleite es palpable mientras suspira que la creación es maravillosa. Pregunta con entusiasmo si puede llevarse el prototipo a casa para presumirlo ante sus amigos diseñadores, una petición que Giselle concede de inmediato. Más tarde, la escena cambia y Doran se acerca a Giselle. Le pregunta si hay algo que le gustaría comer además de muffins. Sorprendida por la pregunta repentina, ella duda antes de que él declare abruptamente que quiere dulces. Su expresión se ilumina al reconocerlo. Le pregunta si se refiere al dulce de alquimia especial que le preparó cuando él llegó por primera vez a la capital real. Él aclara que solo quiere un dulce normal, una petición que le trae gratos recuerdos. Él lo confirma con una sonrisa cálida y genuina, afirmando que ese es precisamente el tipo que quiere. Giselle sonríe cálidamente ante su petición. Ella accede, prometiendo traerle algunos la próxima vez. Hecha la promesa, se despide de Doran con la mano y se marcha del edificio. Pronto llega de vuelta a la posada, anunciando su regreso. Sin embargo, un repentino quejido de dolor se le escapa, captando la atención de la posadera. La cálida bienvenida de la mujer se convierte rápidamente en preocupación al preguntar si Giselle se encuentra bien. La posadera intenta restarle importancia con una risa, explicando que últimamente sus manos han estado muy ásperas y que no es nada grave. No convencida, Giselle insiste en echar un vistazo. Toma con delicadeza la mano de la mujer y su preocupación se intensifica al inspeccionar la palma. Está completamente seca, con aspecto de poder agrietarse en cualquier momento. Giselle se da cuenta con una punzada de empatía que debe ser doloroso incluso tocar el agua. Su expresión se vuelve decidida. Mientras Taa-chan, el perro mapache, nota su regreso, la posadera expresa su preocupación, preguntando si Giselle no está demasiado ocupada produciendo caramelos de alquimia. Giselle la tranquiliza, diciendo que estará bien y que no le llevará mucho tiempo. Con una sonrisa segura, declara su intención de crear un jabón especial que sea suave para la piel. Taa-chan se ofrece con entusiasmo a ayudar, mientras que la posadera, aunque agradecida, le advierte a Giselle que no se ceda. En la posada, Giselle se acerca al posadero con una petición, preguntándole si puede ver sus manos por un momento. Él accede y, mientras ella inspecciona su mano, observa que su piel no está nada áspera. El posadero lo confirma, comentando que ni siquiera el jabón que usan actualmente le reseca las manos. Con esta información, Giselle decide que hará un jabón especial solo para la posadera. El posadero le proporciona la leche y el aceite que ella pidió, sirviendo también un cuenco de leche para Taa-chan, que lo acepta encantado. Con todos los ingredientes reunidos, Giselle se prepara para empezar. Ella pregunta si deberían empezar, iniciando el proceso al cortar la barra de jabón que la posadera había estado usando. Explica que está hecho de lo que comúnmente se conoce como restos de piedras mágicas.
Mientras la mezcla se calienta en un caldero, las impurezas comienzan a burbujear en la superficie. Giselle identifica esto como una reacción con la magia de los restos de piedras, suponiendo que los materiales del jabón original no eran de alta calidad. Decide desnatar la gran cantidad de grasa derretida que se ha separado de la mezcla. Ta-Chan ofrece un alegre, de acuerdo, mientras Giselle explica que el siguiente paso es añadir los ingredientes hidratantes, pidiéndole a la pequeña criatura que la anime. Él hace más que animar, de repente dando instrucciones precisas, añade la leche, remueve 3 veces y media, y luego añade el aceite. Mientras Giselle sigue sus indicaciones, grita, luchando por mantener el ritmo exigente del removido. Ella remueve frenéticamente mientras Ta-Chan explica que esta es la piedra angular de la fabricación de jabón, si la velocidad es demasiado lenta, la mezcla no se ligará correctamente. Él le grita a ánimos y Giselle, después de contar 50 rotaciones, cambia a remover en la dirección opuesta con un grito de determinación. El arduo proceso produce una esfera de jabón perfecta y reluciente. Ta-Chan la mira con asombro, ya que es sabido que sin una velocidad de removido constante, es imposible lograr una forma tan perfecta. Giselle sonríe, señalando que el producto final tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la barra original, un testimonio de cuántas impurezas se eliminaron. Sugiere que se lo den a la posadera de inmediato. Justo en ese momento, la propia posadera aparece, sorprendida de que la tarea ya esté terminada. Giselle le presenta el jabón, explicando que añadió ingredientes para mejorar la función reparadora de la piel mientras mantiene su humedad. Ella le presenta el jabón recién hecho a la posadera, quien se maravilla de que Giselle haya creado algo increíble una vez más. Con una sonrisa, Giselle le indica que lo use por un tiempo y que le avise si la sequedad en sus manos continúa. Ta-Chan interviene, deseándole a la posadera una pronta recuperación. Giselle añade que simplemente está feliz de poder ayudar, ya que la posadera siempre cuida de ellos. Conmovida, la mujer insiste en que tendrá que darles algo a cambio. Con una expresión cálida, la posadera decide aceptar el regalo con gratitud, agradeciendo tanto a Giselle como a Ta-Chan por su amabilidad. Unos días después, la posadera le muestra emocionada sus manos al posadero. Exclama que Giselle es realmente asombrosa, sus manos están completamente limpias y suaves en solo unos días. El posadero la mira, de acuerdo en que incluso sus padrastros han desaparecido y sus manos se ven mejor que nunca. Más tarde, mientras sostiene a Ta-Chan cerca de una gran carpa, Giselle menciona que hay algo que quiere darle a alguien. Ta-Chan, acurrucado en sus brazos, pregunta con curiosidad qué podría ser. Se acerca a Doran, quien la mira en un silencio atónito mientras ella le presenta un gran dulce esférico. Le explica que es el dulce que él mencionó que quería comer el otro día y, como tuvo la oportunidad, lo envolvió en un papel especial con estampado de dragón. Giselle le ofrece entonces un trozo más pequeño al dragón, que mira con entusiasmo. Les asegura que no es un dulce de alquimia, por lo que es seguro que el dragón lo coma. La criatura devora felizmente el manjar, declarándolo delicioso. Giselle sonríe, contenta de que lo disfruten, mientras Doran asiente en silencio, confirmando que está muy sabroso. Sosteniendo el dulce, Doran escucha mientras Giselle explica humildemente que es solo un simple caramelo con sabor a azúcar moreno. Él lo mira pensativamente y responde, con esto es suficiente. Su mirada se desvía hacia la brillante y feliz sonrisa de Giselle, y una expresión de asombro y comprensión cruza su rostro. Mientras tanto, en un país vecino, un joven aprendiz de alquimista llamado Vivian está sentado en una habitación escasamente amueblada. Suspira con desesperación, convencido de que no hay forma de que pueda aprobar el próximo examen de reclutamiento de alquimistas reales. Mientras se arrodilla en el suelo empacando un maletín, el joven aprendiz, Vivian, es tranquilizado por su hermano mayor, Félix. Félix le dice que no se preocupe, explicándole que su próximo viaje es esencialmente una práctica y que también tienen otros asuntos que atender allí. Vivian levanta la vista de su tarea, aparentemente convencido, y asiente de acuerdo. Luego levanta la vista, una idea lo asalta mientras murmura el nombre de Giselle. Le pregunta a su hermano si ella es la conocida de su abuelo a la que van a visitar. Félix confirma que así es. Mientras tanto, en ese mismo destino, Giselle sonríe cálidamente. Sostiene un cuenco para Ta-Chan, que come de él con puro deleite, para gran diversión de un Bruno que los observa. En su taller, Giselle observa con una gota de sudor en la frente y una expresión preocupada, mientras Ta-Chan se sienta tranquilamente en primer plano. Ella sostiene un objeto reluciente y semitranslúcido y le pregunta a Ta-Chan a qué le parece. Sin dudarlo, él lo identifica como una réplica de su propia cola, una conclusión que Giselle parece haber anticipado. Ella admite que su intención original era dar al jabón forma de pétalos de flor. Sin embargo, tras darse cuenta de que las mujeres que trabajaban en las tiendas cercanas tenían las manos muy ásperas, decidió que sería más útil hacer una gran cantidad de jabón para ellas. Rodeada por una multitud de jabones con forma de cola, Giselle sonríe encantada, feliz por la gran cantidad que ha producido. En primer plano, la propia cola de Ta-Chan se agita con entusiasmo. Sosteniendo uno de los jabones, reflexiona que todavía necesita mucho más entrenamiento. Con nueva determinación, decide distribuir el jabón a los vecinos, proponiéndolo como el primer saludo oficial de Ta-Chan para ellos. La criatura acepta con entusiasmo, exclamando que ya va. En otro lugar, un tipo diferente de tensión llena el aire.
Félix pone una mano tranquilizadora en el hombro de su hermano menor, Vivian, diciéndole que no esté tan tenso. Le recuerda a Vivian que esto es solo por la experiencia y promete recogerlo cuando termine. Vivian asiente, nervioso. Observa a su hermano menor partir y luego mira una carta en su mano dirigida a Giselle. Con una mirada decidida, resuelve que debería ir a verla ahora. El joven aprendiz, Vivian, atraviesa un gran arco de piedra hacia un opulento salón. Queda inmediatamente asombrado al ver tantos objetos de alquimia elaborados y de alta calidad, dándose cuenta de que los estándares del Palacio Real están en otro nivel por completo. Un hombre con una presencia imponente se adelanta para dirigirse a los candidatos reunidos. Se presenta como Gibel, el alquimista real en jefe, y da comienzo oficialmente al examen de reclutamiento. Ordena a todos que lleven sus etiquetas numeradas, explicando que se les exigirá producir un objeto específico. Los que tengan éxito avanzarán, mientras que los que fracasen serán eliminados. Al comenzar la prueba, un candidato cercano se burla del compacto equipo de alquimia portátil de Vivian, tachándolo de inútil. Sin inmutarse, Vivian se concentra en su trabajo. Un momento después, con un suave tintineo, termina su tarea, la poción requerida ya está completa dentro de un pequeño vial. Exhala un suspiro de alivio, concentrado en el caldero burbujeante que tiene delante. El caldero heredado de su madre era de tipo portátil, y tuvo suerte de que fuera el único que quedaba para usar. Terminada la cocción inicial, enumera mentalmente los siguientes pasos: colar la mezcla por un tamiz, hervir las hierbas medicinales y, mientras se enfrían, preparar la botella en otro caldero. Siente una pequeña gratitud por el hecho de que su caldero fuera pequeño, lo que simplificaba el proceso. Siguiendo su método con cuidado, pronto se presenta ante los examinadores, con su poción terminada sobre el escritorio. Está terminada, anuncia con una sonrisa orgullosa. El alquimista real jefe, Gibel, lo mira con una expresión neutra, reconociéndolo con un simple, tú. Mientras los jueces deliberan, un grupo de sus partidarios observa desde la multitud. Comentan entre sí cómo, a pesar de ser tan joven, Vivian no parecía en absoluto desconcertado por la situación de alta presión. Su compostura se basa en una lección de su madre. Explica que ella le enseñó que, aunque sea lento, debe crear algo que mantenga su calidad, porque las personas que beben pociones son las que están heridas o han perdido sus fuerzas. Su sincera filosofía resulta exitosa. Un oficial anuncia que los que aprobaron el segundo examen deben esperar en la sala de atrás. Vivian sonríe, soñando ya con el capricho que su hermano le prometió comprarle si superaba la segunda ronda. Mientras sueña despierto con pasteles o galletas, sus agradables pensamientos se hacen añicos. Se ve confrontado por su agresivo rival y una altiva joven, flanqueados por un guardia. Somos alquimistas del famoso caldero espiritual, declara la mujer, exigiendo saber qué tiene de malo su poción. El rival le grita que no se meta con ellos, dejando a Vivian completamente desconcertado por el término caldero espiritual. En otro lugar completamente distinto, el hermano de Vivian, Félix, examina un sobresellado dirigido a Giselle. Se encuentra frente al edificio que una vez sirvió como sede del antiguo maestro del gremio. Dentro de ese mismo edificio, Félix y Vivian escuchan mientras el enfermo antiguo maestro, Aurel, yace en la cama. Les explica el pasado de Giselle, revelando que era una alquimista que él había invitado personalmente a su gremio, caldero espiritual, pero que fue despedida a la fuerza después de que él se fuera. Aurel hace una mueca de dolor, lamentando que la vejez le está pasando factura. Quería ver cómo estaba ella al menos una vez más, pero su cuerpo le falla. Al oír esto, Félix le agradece la información y toma una decisión. Es imposible para usted en ese estado, dice con firmeza. Iremos en su lugar. Mientras los candidatos al examen de alquimista real esperan la siguiente fase, la conversación se centra en el notorio gremio, caldero espiritual. Vivian menciona haber oído que está suspendido, admitiendo que la noticia es inquietante. La candidata, Lika, se mofa, expresando su irritación por ser llamada colega de alguien de ese gremio, a pesar de que se señala que todos ellos son, de hecho, antiguos alquimistas del caldero espiritual. Félix entonces saca a relucir a Giselle, observando que los temas del examen, pociones curativas y jabón, son artículos que ella hacía con frecuencia. Vivian está de acuerdo, especulando que los temas parecen haber sido elegidos específicamente para reclutarla. Lika, sin embargo, no está convencida y señala que es imposible que Giselle apruebe si ni siquiera se presenta al examen. Entonces le muestra a Lika un pequeño caramelo envuelto. Insiste en que lo pruebe, prometiéndole que lo entenderá a pesar de su declarada aversión a los dulces. Cuando Vivian mira el caramelo, un destello de reconocimiento cruza su rostro, está seguro de que lo ha visto en alguna parte antes. A regañadientes, desenvuelve el caramelo y se lo lleva a la boca. Una expresión de puro asombro la inunda mientras declara que está delicioso. Más que eso, siente que su cuerpo se vuelve más ligero, lo que la lleva a preguntarse en voz alta si es algún tipo de dulce medicinal. Félix sonríe, preguntando si su reacción significa que estaba preocupada por Giselle. Lika se burla, afirmando que alguien con el talento de Giselle podría tener éxito en cualquier lugar. Luego revela que Giselle es quien hace el caramelo, ahora está con el gremio de la posada, vendiendo sus productos allí y le va muy bien. En ese momento, Vivian ata cabos.
Exclama que el caramelo es el mismo que tenía su abuelo, Aurel, recordando que Aurel recibió una gran cantidad de ellos en una carta del olivo, pero se negó a compartir ni uno solo. Su escepticismo se ha transformado en deseo, y Lika decide que le pedirá a su hermano que le compre algunos de esos caramelos, ahora convencida de su excepcional calidad. En otro lugar, el tiempo de deliberación ha terminado. El alquimista real jefe, Gibel, se dirige a los examinados, anunciando el comienzo del tercer examen. Él revela el tema de la prueba final, la creación de una lámpara de alquimia. Vivian se sienta listo en su puesto, asimilando el desafío que le espera. Un anuncio llama al número 72 para que se dirija al siguiente recinto. Un joven, Vivian, se sobresalta al darse cuenta de que es su turno. Mientras se pone de pie, se anuncia el tema del tercer examen, lámpara de alquimia. Reflexiona sobre la tarea, observando que, al igual que en el segundo examen, no se requiere un propósito o forma específicos. Su hermano, Félix, señala entonces una lámpara ornamentada en exhibición, revelando que fue hecha por Giselle. Félix añade que le gustan mucho sus lámparas, que tienen una gran reputación, lo que sorprende a Vivian. El foco se desplaza hacia la lámpara de Giselle, una obra maestra de la alquimia donde cada detalle, incluido el cristal, está elaborado con inmenso cuidado. Félix se ríe, admitiendo que, aunque no entiende del todo por qué, le gusta mucho la lámpara. Vivian, sin embargo, sigue mirándola con expresión perpleja. En marcado contraste, se muestra la lámpara que Vivian fabricó. Su construcción es bastante tosca y poco refinada. Él baja la cabeza, reconociendo la tosca calidad de su trabajo. Félix le da una evaluación contundente, Vivian ha fallado. Le explica que, si bien Vivian tiene talento, su falta de experiencia es evidente, y esto es simplemente una cuestión de práctica. Sin embargo, la expresión de Félix se suaviza. Continúa, afirmando que el diseño de la lámpara transmite una honestidad innegable. Con una sonrisa cálida y alentadora, le asegura a su hermano menor que está seguro de que se convertirá en un buen alquimista. Tras la evaluación, Vivian se acerca al escritorio de los oficiales y pide cortésmente permiso para ver los objetos de alquimia expuestos en el primer recinto antes de irse. Félix, sentado junto a otro oficial, accede de inmediato, y Vivian les da las gracias efusivamente. Haciendo caso del consejo de su hermano de observar todo tipo de cosas y seguir aprendiendo, el rostro de Vivian se ilumina con una sonrisa decidida mientras asiente. De repente, comprende la implicación total del permiso. Al darse cuenta de que pueden ver los objetos de la alquimia real, agarra a un sorprendido Félix, exclamando que deben ir a verlos juntos, y lo arrastra con entusiasmo hacia la sala de exposiciones. Él y su hermano Félix se encontraban ante la exhibición de alquimia real. Mientras Vivian contemplaba los objetos, Félix se volvió hacia él con una pregunta, queriendo saber si había logrado conocer a Giselle. Félix explicó que Giselle había salido, por lo que no pudo verla, aunque sí saludó a la pareja en la posada. Ante un sorprendido Vivian, le presentó un gran frasco de vidrio lleno de dulces de colores, explicando que había entregado la carta de su abuelo y recibido este recuerdo, los dulces de alquimia de Giselle. Tomando un dulce, Vivian lo reconoció como el tipo que come su abuelo. Félix comentó lo inusual que debía ser Giselle para crear incluso dulces con alquimia, pero Vivian señaló que había visto a otros con ellos en el lugar del examen y pidió inspeccionar el frasco más de cerca. Vivian miró fijamente el interior del frasco, con los ojos muy abiertos mientras examinaba los brillantes y elaborados dulces que contenía. Conocía demasiado bien la habilidad que esto requería. Habiendo fabricado una lámpara de alquimia en su examen, comprendió que crear un vidrio tan puro y ligero no era una tarea sencilla. Una ola de insuficiencia lo invadió, todavía no estaba ni cerca de su nivel. Su mano se cerró en un puño apretado. Al notar la angustia de su hermano, Félix sugirió amablemente que se fueran a casa. Antes de que pudieran irse, una figura alta con una capa oscura y capucha se acercó por detrás de Vivian, colocando una mano firmemente sobre su hombro. El contacto repentino sobresaltó a ambos hermanos. El extraño encapuchado habló, su voz cortando el aire mientras preguntaba por la Giselle de la que estaban hablando. Echando hacia atrás su capucha para revelar un rostro grabado por la desesperación, el hombre agarró los hombros de Vivian. ¿Te refieres al alquimista Jezao Starwen?, exigió, su voz temblando de urgencia mientras Félix observaba conmocionado. En la calle, un alquimista encapuchado y frenético agarra a Vivian y a Félix por los hombros, con los ojos desorbitados por la desesperación. Confirma el nombre que ha oído y pregunta con una intensidad alarmante si están hablando de Jezao Starwen. Sobresaltado, Félix admite que en realidad no saben mucho sobre ella, ni siquiera su nombre completo, mientras Vivian lo mira con los ojos muy abiertos por la preocupación. Su confirmación parcial es suficiente. El hombre encapuchado se entera de que se aloja en una posada y, acercándose con renovado fervor, exige saber cuál. Antes de que los chicos puedan responder, una voz tranquila y autoritaria corta la tensión. El alquimista real jefe, Gibel, ha llegado con un guardia armado. Reconoce la presencia del encapuchado y le informa de que él mismo confirmará las intenciones de Giselle y que el hombre debe descansar. El alquimista encapuchado solo puede mirar conmocionado mientras Gibel toma el control de la situación. Los hombros del alquimista encapuchado se hunden en señal de derrota. Su rostro, grabado por el agotamiento, muestra un destello de comprensión mientras acepta la orden. Se vuelve hacia los dos chicos y les ofrece una sincera disculpa por haberlos asustado.
Desde atrás, Gibel les pide que perdonen a su subordinado, explicando que, aunque el hombre suele ser digno, últimamente no ha dormido bien. Gibel solicita entonces formalmente a los chicos la ubicación de Giselle. Cuando Félix le pregunta por sus intenciones, Gibel le explica su deseo de reclutarla como alquimista real. Sin embargo, aclara que si ella no está interesada, simplemente le hará una solicitud de producción. Afirma que, entre los muchos y excelentes alquimistas reunidos para el examen, Giselle es realmente excepcional. Félix y Vivian se dan cuenta del peso de sus acciones. Inclinan la cabeza al unísono, disculpándose profusamente por haber revelado el paradero de Giselle a figuras tan importantes sin su permiso. Más tarde, fuera de la posada, la posadera tranquiliza a los preocupados chicos, diciéndoles que no se preocupen por haber revelado la ubicación. A su lado, el posadero sonríe con confianza, añadiendo que si aparece gente extraña, ellos mismos se encargarán de proteger a Giselle. Él apremia a su hermano menor, Vivian, recordándole que perderán el carruaje de regreso si se demoran. Vivian, aferrado a un pequeño regalo envuelto, asiente en silencio. Con las mejillas hinchadas por un bocadillo, Vivian mira a su hermano y expresa lo contento que está de haber venido hoy. Félix le devuelve la mirada, escuchando atentamente. En respuesta, él coloca una mano reconfortante sobre la cabeza de Vivian, sonriendo con amabilidad mientras afirma que lo entiende. Mientras tanto, en la posada, Giselle se encuentra junto a una gran tina de madera. Tras comprobar el agua, anuncia que la temperatura es perfecta y se prepara para añadir un frasco de sales de baño. Antes, ella había estado distribuyendo regalos a la gente del pueblo que la había ayudado. El posadero sostiene uno de esos regalos, señalando que Ta-chan incluso le ató un lazo. Giselle explica que se alegra de que estén contentos con los obsequios y añade que el posadero también merece las gracias por haberse esforzado tanto con el envoltorio. El tendero del bigote, visiblemente conmovido, se seca una lágrima. Confiesa que estaba preocupado por ella tras oír que había pasado por momentos difíciles, pero se siente aliviado al ver que está bien y promete hacer buen uso de su regalo. Giselle reflexiona sobre su amabilidad con una cálida sonrisa. Siente que este lugar se ha convertido en un segundo hogar y está profundamente agradecida de que este fuera el lugar al que llegó tras dejar su aldea. Su tranquilo baño en la tina se ve interrumpido de repente cuando Ta-chan emerge del agua con un chapoteo, llamando a su jefe para que se acerque. Un gato grande y desaliñado con un parche en un ojo se acerca sigilosamente. Es el gato jefe, el que está en la cima de todos los animales de la zona. Suelta un maullido grave. Desde la tina, Ta-chan invita al gato jefe a entrar, exclamando lo bien que se siente el agua porque Giselle añadió sales de baño. El imponente gato simplemente le devuelve la mirada. Félix sonríe, sosteniendo una bolsita decorativa. Se da cuenta de que por eso todos estaban ansiosos por irse a casa temprano, adivinando correctamente que Giselle había preparado sales de baño. Él le agradece a Giselle por su ayuda, elogiando su trabajo por ser más rápido y preciso de lo habitual. Azorada, a Giselle le preocupa haber sido un estorbo, mientras Ta-chan se sienta a su lado. En otro lugar, Doran le presenta una bolsa grande al dragón rojo, explicando que supuso que era para un baño de pies. El dragón olfatea la ofrenda con una mirada escéptica, preguntándose por qué no es comida. Desde el hombro de Giselle, Ta-chan regaña al dragón por ser quisquilloso con un regalo. Le pregunta si de verdad no lo quiere, enfatizando lo maravillosos que se sienten las sales de baño de Giselle. Él continúa con su argumento, diciendo que sería un desperdicio ya que tanto él como el jefe disfrutan mucho de las sales, describiendo la sensación profundamente relajante que proporcionan. El dragón escucha, una gota de sudor formándose en su sien mientras lo considera. Con gran entusiasmo, afirma lo bien que se sienten, pero luego añade casualmente que no pasa nada si el dragón no los quiere. Esta táctica funciona, ya que el dragón mira de reojo, su curiosidad ahora claramente despertada. Ya decidido, el dragón apunta una garra autoritaria hacia un Doran sobresaltado, ordenándole que prepare el baño de pies de inmediato. Doran da un respingo, balbuceando que no pasa nada, mientras Giselle intenta ocultar su diversión. Al presenciar la orden, Félix toma la iniciativa de inmediato, sugiriendo que traigan un balde y hiervan agua para los pies del dragón. Giselle ofrece su ayuda, preguntando qué puede hacer, y él acepta agradecido. Dentro de su establecimiento, Giselle levanta la vista de su trabajo, atraída por el sonido de la puerta principal. A su lado, el mapache Ta-chan agita una pata con entusiasmo, ofreciendo una alegre bienvenida a los recién llegados. 3 aventureros cruzan el umbral. El hombre que va al frente, con una distintiva cinta en la cabeza, tiene una expresión seria, flanqueado por un compañero más joven y otro con el pelo recogido. Al acercarse al mostrador, Giselle los saluda y les pregunta si son un grupo de 3 que busca alojamiento. El líder aclara que no, explicando que oyeron que aquí era donde podían encontrar al alquimista, Giselle. Él la mira, sorprendido, y comenta que es mucho más joven de lo que había imaginado. Con una sonrisa educada, Giselle confirma su identidad. Entonces le presentan una carta sellada. El líder de los aventureros explica que han venido en nombre del conde Valhaun para comprar sus caramelos alquímicos. Presenta a su grupo como el equipo de aventureros Mesa de Hierbas Silvestres. Giselle revisa el gran pedido, 5 frascos de caramelos para el dolor de espalda, 4 para la rigidez de hombros y 7 para la recuperación de la fatiga. Confirma con calma que se encargará de ello.
La cara del líder de los aventureros se ilumina, preguntando con incredulidad si de verdad puede tener el pedido listo hoy. Cuando Giselle lo confirma, él acepta con entusiasmo, y luego duda, añadiendo que hay algo más. Pregunta si su grupo también podría comprar 3 frascos de los caramelos para la recuperación de la fatiga para ellos. Giselle sonríe y accede a prepararlos de inmediato, pidiéndoles que esperen mientras escribe una respuesta para el conde. Mientras esperan, el aventurero del pelo recogido sostiene uno de los caramelos. Traga saliva, con una expresión llena de emoción, mientras se pregunta en voz alta si volverá a comer este caramelo. Sus compañeros, sin embargo, ya estaban disfrutando de los frutos de su trabajo. El líder del grupo comentó que el largo viaje había valido la pena, mientras que otro miembro saboreaba el dulce. El líder señaló que su reciente recompensa les permitió a cada uno comprar una botella entera. Mientras celebraban, el líder del grupo se dirigió a Giselle, preguntándole si ya le habían comprado caramelos alquímicos antes. A su lado, Ta-chan expresó su alegría de que disfrutaran tanto de sus dulces. El aventurero de la coleta explicó entonces su historia con el caramelo. Relató que estaban en una misión, completamente sin pociones y al borde del colapso, cuando un aventurero que pasaba por allí les dio algunos. Les salvó la vida. El líder añadió que aquella extraña era su benefactora, al igual que Giselle lo era ahora, y le estrechó la mano con sincera gratitud. Mientras asimilaba su historia, Giselle se encontró reflexionando sobre la descripción de la vestimenta del otro aventurero, dándose cuenta de que no era familiar en esta región. Supuso que debían de haber viajado desde una tierra lejana, quizá incluso desde el otro lado del mar. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por Ta-chan, que señaló a una recién llegada, identificándola con entusiasmo como la señora Sandwich. Una mujer segura de sí misma, de largo cabello claro, apareció como de la nada, preguntando con una sonrisa si Giselle había estado pensando en ella. Giselle, sobresaltada por la silenciosa llegada de la clienta habitual, tartamudeó sorprendida. La mujer preguntó entonces si había una habitación disponible para una estancia de 5 noches, y Giselle confirmó rápidamente que podía preparar una de inmediato. Satisfecha, la mujer también pidió su sándwich de siempre. Mientras Giselle aceptaba el pedido con alegría, Ta-chan apareció de repente, mirando fijamente a la mujer. Anunció que los aventureros que acababan de recibir el caramelo habían llegado. Continuó, preguntándole directamente a la mujer si estaban hablando del caramelo que había recibido cuando estaba en apuros, intentando conectarla con la historia que los otros aventureros acababan de contar. La mujer, sin embargo, pareció pensativa y afirmó no recordarlo, reflexionando que podría haber hecho tal cosa, o tal vez no. Sin inmutarse, Ta-chan añadió emocionado que también había comido un sándwich de frutas. Luego se volvió hacia Giselle, describiendo emocionado la comida como algo con crema y fruta entre 2 panes, exclamando lo delicioso que estaba. Mientras la mujer observaba con aire de familiaridad, los ojos de Giselle se abrieron de par en par al caer en la cuenta de algo. Ta-chan, completamente ajeno al impacto de sus palabras, infló el pecho con orgullo. Declaró que, aunque acababa de probar un sándwich de frutas por primera vez en un país vecino, los bocadillos que hace su viejo siguen siendo sus favoritos. La aventurera, Sandwich San, le pregunta a Giselle si sería posible añadir un sándwich de frutas a su pedido para el día siguiente. Giselle, nerviosa, se da cuenta de que la mujer está haciendo una petición mientras charla simultáneamente con Ta-chan, que parece disfrutar de la atención. Giselle accede a preguntar al respecto. Luego le da las gracias afectuosamente a Ta-chan, admitiendo que, aunque creía saberlo todo sobre sándwiches, ha descubierto que todavía hay nuevos tipos por conocer. Ta-chan infla el pecho con orgullo como respuesta. Después de que la aventurera se marche, Giselle decide que es hora de barrer la entrada. Ta-chan, siempre alegre, anuncia que ayudará. Giselle baja la vista, ligeramente sorprendida pero complacida por el ofrecimiento. Mientras comienza su tarea, el repiqueteo de unos cascos sobre el empedrado llama su atención. Un carruaje grande y ornamentado, que claramente pertenece a la nobleza, se detiene justo delante de la posada. La puerta del carruaje se abre y surgen 2 figuras, una lica de rostro severo y un joven desconocido de pelo claro y expresión igualmente seria. Ambos miran fijamente hacia adelante mientras el carruaje se detiene por completo. Se acercan a Giselle, que se queda paralizada con su escoba. Lika es la primera en hablar, con voz cortante. Por fin te encontramos, Giselle. Giselle está visiblemente sobresaltada por su repentina e intensa llegada. El hombre que está junto a Lika habla entonces, disculpándose por la visita tan brusca pero insistiendo en que su asunto es urgente y no puede esperar. Azorada y tomada por sorpresa, Giselle balbucea una invitación para que pasen adentro. De repente, con un gran estruendo, una criatura enorme y peluda aterriza entre Giselle y sus visitantes. Ta-chan se ha transformado, plantándose protectoramente ante ellos y gritando una bienvenida. Giselle y sus invitados solo pueden mirar con absoluta conmoción. En la entrada de su tienda, Giselle recibe a 2 nuevos visitantes, un hombre y una mujer. Sostiene a un Ta-chan que se retuerce, disculpándose por su comportamiento y regañándolo para que dé la bienvenida a sus invitados. El hombre la tranquiliza diciéndole que no pasa nada y le pregunta si la criatura es un espíritu. Comenta que los espíritus son, por naturaleza, seres libres. Una sonrisa pícara cruza el rostro de Giselle.
Recuerda internamente haber oído hablar de espíritus que, impulsados por su amor por los sándwiches, eligen vivir entre los humanos, y se pregunta si estos dos podrían ser clientes habituales de ese tipo. Observando desde un lado, Lika está impresionada, pensando para sí misma que Giselle ha logrado tener bajo su tutela a un espíritu de alto nivel, tal como sospechaba. Ta-chan, ahora tranquilo, parece contento en los brazos de Giselle. Una vez dentro, Giselle asume que han venido por sus caramelos alquímicos. Sin embargo, el hombre la corrige rápidamente. Le explica que no están allí por dulces, sino para encargar una lámpara alquímica. La que usan actualmente ha llegado a su fin de vida útil y necesitan urgentemente una nueva, fabricada con la máxima prioridad. La exigencia la toma por sorpresa. Con un tono de disculpa, Giselle les informa que actualmente no está aceptando solicitudes de producción de lámparas alquímicas, dejando atónitos a sus visitantes. Su compostura se hace añicos. El hombre insiste en que no puede ser, debe hacerles una de inmediato. Declara que el dinero no es problema y que proporcionará la cantidad que sea necesaria. Lika refuerza su súplica, afirmando que es absolutamente esencial. Mientras llega a la posadera, Giselle le pregunta a la desesperada pareja por qué no le encargan simplemente al caldero del espíritu. La posadera explica que el taller quedó inactivo después de que el maestro del gremio fuera despedido. El hombre grita que ninguna otra lámpara servirá, tiene que ser una de Giselle. Su súplica desesperada deja sin palabras tanto a Giselle como a Lika. La intensidad del momento hace que Giselle reflexione sobre su propio pasado, recordando que hacer caramelos alquímicos fue el primer trabajo que aceptó después de ser despedida del gremio. Se mantuvo firme, con la mente llena de los rostros de las personas que la apoyaban y de los muchos clientes que dependían de sus caramelos alquímicos. Con la mano sobre el corazón, se disculpó sinceramente, explicando que su trabajo actual era hacer esos caramelos y que no podía simplemente descuidarlo. A pesar de su negativa, el hombre se inclinó profundamente, con una expresión desesperada. Insistió en que no podían aceptar un encargo que afectara negativamente a su negocio de esa manera, su súplica quedó en el aire mientras Lika observaba conmocionada. De repente, una extraña luz pulsó desde la esquina de la habitación. Ta-chan, el pequeño perro mapache, se hinchó hasta convertirse en una criatura grande y amenazante con forma de lámpara y una expresión furiosa. Rugió a los visitantes que se fueran a casa y dejaran de molestar a Giselle, sorprendiendo a todos los presentes. Sorprendido por la extraña y agresiva exhibición, el hombre se enderezó. Miró a Lika y cedió, diciendo que deberían marcharse por hoy. Mientras se daba la vuelta para marcharse, le dijo a Lika que fue un error llegar tan de repente y que volverían otro día. Mientras Lika lo llamaba, Ta-chan, todavía en su forma monstruosa, gritó que no volvieran nunca. Giselle solo pudo ofrecer una disculpa en voz baja mientras la puerta se cerraba tras ellos. En el momento en que se fueron, la tensión desapareció. Giselle se desplomó sobre el mostrador, completamente agotada por la confrontación, y dejó escapar un largo y cansado suspiro. Una voz familiar rompió el silencio cuando la posadera entró, agradeciendo a Ta-chan por proteger a Giselle. El perro mapache explicó que tuvo un mal presentimiento, sintiendo que los visitantes tenían malas intenciones. El suceso hizo que Giselle reflexionara que ni siquiera su rival, Stephanie, que entendía de fabricación, había hecho nunca exigencias tan irrazonables. La posadera, que solo había escuchado el final de la conversación, se rió y comentó que Lika parecía ser una hábil negociadora, añadiendo que hacer un contrato con ella seguramente sería rentable. Sus palabras demostraron que había malinterpretado por completo la situación. Su comentario hizo que la mano de Giselle se cerrara en un puño apretado sobre el mostrador. Una silenciosa determinación se apoderó de ella al darse cuenta de algo: si quería continuar en este negocio, debía aprender a manejar esas negociaciones por su cuenta. Se volvió hacia Ta-chan, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Le pidió a la criatura que mantuviera en secreto lo que acababa de suceder a los posaderos y a Doran, declarando con una pequeña sonrisa que este era un problema que tenía que superar por sí misma. Ella le ofrece su bocadillo a un Ta-chan que hace pucheros, quien, tras un momento de duda, acepta felizmente. Justo entonces, la esposa del posadero llega con una bandeja de té y pasteles, disculpándose por no haber podido ayudar antes. Menciona que le pareció oír a alguien y pregunta si pasó algo. Giselle descarta la preocupación con un gesto alegre, explicando que un cliente un poco extraño acababa de pasar por allí. Mientras sirve los refrescos, la esposa del posadero pregunta qué tipo de persona era. Giselle aclara que era una solicitud para producir lámparas de alquimia, pero que la rechazó y le asegura que todo está bien. La mujer expresa su alivio, pero le aconseja a Giselle que tenga cuidado con los clientes extraños. De repente, la atención de Giselle es captada por algo que está fuera de la vista, y su expresión cambia a una de perplejidad. La esposa del posadero continúa, diciéndole a Giselle que es importante decir que no a las cosas que no quiere hacer, admitiendo que se preocupa por su naturaleza complaciente. Giselle sonríe, respondiendo que siempre está feliz de hacer cualquier cosa por ellos, ya que está muy agradecida por su amabilidad. Luego añade que su aniversario de boda se acerca y que ya está pensando en un regalo para ellos. La esposa del posadero le agradece cálidamente su constante consideración. Ta-chan interrumpe con entusiasmo, mencionando la lámpara de alquimia que ella les regaló el año pasado, la cual todavía aprecian.
Para enfatizar su punto, de repente se transforma en una réplica brillante y perfecta de la lámpara, sorprendiendo a ambas mujeres. La esposa del posadero se maravilla ante la vista, exclamando que es increíble. Una expresión de comprensión cruza el rostro de Giselle, la reconoce como una lámpara que diseñó para un pedido cuando estaba en el gremio. Mientras la mujer nota su asombroso parecido con la real, Ta-chan presume con orgullo que puede hacer aún más. El momento de sorpresa se disuelve en un deleite compartido mientras Giselle, la esposa del posadero y Ta-chan se ríen todos juntos. Su sorpresa inicial da paso a una pura delicia. Giselle junta las manos, con una sonrisa amplia y desinhibida en su rostro. La esposa del posadero comparte la alegría, su rostro arrugado por la risa. Entre ellas, Ta-chan flota felizmente, su propia transformación habiendo roto la tensión anterior y llenado la habitación de calidez.